Suscríbete a la Panterita. Muy buenos días, arrancando el día después de un día o de un partido que ya lo hemos vivido anteriormente, que nos tiene acostumbrados, unos números que hacen que hace bastante tiempo ya, incluyendo a Berizzo, el fútbol paraguayo esté lleno de derrotas, alguna alegría efímera, esperanzadora como la de Ecuador, pero que no servía por los puntos. Y bueno, el tema general del que se vayan todos, un montón de cosas. Aquí estamos para analizar diferentes puntos. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, un saludo para todos, ¿eh? ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, vos sabés que... Vos ganaste en mi Bani, me parece lo más importante del partido. Por lo menos lo positivo. Pero acá vamos a compartir en breve con los compañeros. Vos sabés que parece que se agotaron el... buscar las razones, es girar siempre sobre lo mismo, girar en círculo, caminar en círculo. Y vamos a salir lo mismo otra vez lo que no están, y que fulano no rindió, y por qué sultano. Estamos hace 10, 12 años de la... Pero son partidos diferentes, pues, ¿verdad? Y sí, pero... Esta es ya una competencia diferente a la anterior. Fabio, ¿qué tal, ¿cómo Federico? viste ayer el partido? Golpeaste muchas veces la mesa, Sí. la pared, lo que tenía ahí cerca. Sí, realmente sí. Lamentable el técnico que tiene Paraguay. Y también lamentable lo que está haciendo la dirigencia. Yo no sé cómo le pueden sostener a un tipo que logró un punto de 6 contra rivales directos. Y estos rivales, uno de ellos jugando de local, jugó con 10 hombres todo el segundo tiempo. Y el otro rival, que si bien es un rival que estaba dando la talla como equipo local, que era protagonista, nosotros tuvimos demasiado miedo a perder, increíble. Ningún entrenador se animó a tanto en la era de la selección nacional desde que yo veo partidos, ¿verdad? Esto no puede ser. Ni siquiera le sacudió la selección el VAR que anuló el gol, ¿verdad? Yo creía que en ese momento iba a hacer un clic. Bueno, señores, nos salvamos y vamos para adelante ahora. Cambios ya tardíos. A ver, eso. 5 minutos después que nos salvara el VAR, entra Kaku. Si ese gol no nos hubiera salvado el VAR, que igual es así para buscar con lupa. Es más, en el comentario digo, dependemos que el VAR nos haga... Yo no sabía, pero había sido que era el mismo árbitro que había anulado la vez pasada. Claro, o sea, por Andrés eso Rojas. lo había hablado en la conferencia de prensa, Guillermo, Sí. cuando le preguntaban por el árbitro, por Herrera. Y... no sí, te olvides nunca, porque uno dice, si entraba esa, capaz metía un triple cambio ofensivo. No, pero acuérdate, Dani, que cuando Romero Gamarra entra, hay dos jugadas asociadas. ¿Sí? Una es un remate de Kaku, Del propio Kaku. cerca del área, que el arquero ataja, Romo, arquero seguro. Devolución de Piris. Sí, y la otra es el cabezazo De Cocolizo. de Cocolizo, de Centro muy buena de posición. Piris. O sea, después del VAR, que nos salvó, que festejamos como si fuera un gol, el saludo para Tito Cristal, lo que estaba escuchando en la radio, nos decía, ahora festejamos gol anulado, lo único que podemos festejar. Sí, mirá, Y bueno, y Paraguay tuvo dos situaciones. Y después la última, esa cosa inexplicable de que pasa muy pocas veces en el fútbol de alta competencia, ¿verdad? Un jugador que levante tanto las manos, más en tiempo de VAR, o sea, era inexplicable. Sí. Y también era insalvable lo de Piri, porque así como no la vio el árbitro, el VAR la vio. Yo en un principio dije, Federico, Piri marcado por el infortunio. Después pensé, no, ¿qué infortunio? No, Esto es una negligencia tremenda. Porque acuérdate que repetitiva. Piri tiene una jugada que nunca se vio por TV, pero ahora ya le di la derecha al árbitro, que creo fue Simón, el penal contra Argentina en la Copa América, ¿se acuerdan? Ah, tenés esa. Que nunca tenés supimos. dos con Libertad. No, Esa nunca se vio. Con Libertad y dos. Sí. Esa nunca se vio. O sea, no, y todos dijimos, no- no, Piri no tocó. Pero ahora ya, con este infortunio, con esta búsqueda que hace, Libertad tiene dos. Hay algunas actuaciones muy malas en la selección también. Pero estos son infortunios, son te algo marcan? ¿Qué te marcan? de amateur. Basta. a ver, Aparte estamos hablando de un jugador pero ¿sabes con lo que pasa? 12 años de selección. O sea, la pregunta es, ¿y va a quedar flotando? Porque mira que ayer otra vez se dieron todos los resultados a favor de Paraguay. Mira que el VAR cuando anula el gol de Maripán y cuando Marquinhos se desmarca para hacer el gol, mira que Perú jugó bien ayer. O sea, uno también, después de mucho tiempo, uno se quedaba con una sensación muy, muy amarga. Pero me parece que Paraguay, siempre y cuando siga la misma gente, o sea, el tándem Harrison-Barros Esqueloto, va a jugar el chico en este sentido. Porque vos mirás la tabla y la tabla está, Paraguay está ahí adentro.
O sea, Bueno, sí, dentro pero de lo ¿sabes que- qué? Dentro de lo que engaña la tabla, porque si Ecuador no pero arrancaba con sí, pero menos tiene 3, 0. O sea, ¿sabes a qué voy? Porque después te van a tirar la cantinela de que se va a analizar y en el siguiente, como No, pero por así ejemplo tiraban- jugamos acá así contra tiraban- Bolivia. Así tiraban con Berizzo. Claro, pero si con Berizzo con el 4.5 se arrastró tiraban- así, no, en el no, pero 6.5 se van a yo arrastrar. estoy hablando mitad de año. ¿Se acuerdan que cuando fuimos a la Copa América muchos dijimos que antes de la Copa América ya lo tenía que cambiar a Berizzo? Claro. Que después de la Copa América No, pierde, inclusive pierde te con acuerdas que Perú, dijimos- se lo sostuvo una cantidad de partidos. Es que particularmente Fueron 15 partidos que dio eliminatoria. aquella vez se dijo eso, pero, sí. pero también era, ¿y qué importa la Copa América? Porque era No, como no. que, no, sí, después A de lo la que Copa voy el América tema se puede de sacar, y la sacaron ubicación en la después. tabla. Porque ahora yo también, o sea, también pienso quién vendrá, también pienso que no tenemos número 9, aunque Adam Vareiro hubiera sido una linda expectativa, o ver unos minutos a Robert Morales, o por qué todos los técnicos lo subestiman futbolísticamente a Romero Gamarra, porque también Enciso y otro que Berizzo y otro que tuvieron antes le daban siempre pocos minutos, jugador que casi siempre jugó bien en la selección. Siempre mostró lo que le cuesta más al resto dar un pase de 20 metros entre dos rivales, que al fútbol paraguayo le cuesta un montón. Claro, el famoso jugador distinto, ¿verdad? Claro, sí. De los pocos que se Ayer, por puede ejemplo, tener, Richard Sánchez entró bien. Muy bien. Fue agresivo, Sí. fue un volante que estuvo cerca de los delanteros, le dio otra fisonomía a Paraguay. Después Totalmente. duró poco, ¿verdad? Pero estuvo bien. Porque Richard no estaba en No, no, condiciones. Richard no estaba. Ni físicamente y desacomodado. A por Richard le supuesto. respetó el ser No. Richard, porque estaba para que lo saque a los 30 primer Nosotros tiempo. iba a decir no eso. puede decir, bueno, pues usted Justo te iba a decir pidió- eso. Richard jugó por el nombre. La gente No, no, no. no puede reclamar nosotros al periodismo, No, pero, pero usted, está bien. ustedes aprobaron, pero, Pero el problema es que ayer- nosotros Pero, no pero vemos. claro, si todos estábamos, Claro, nos todos vemos nosotros en la estábamos práctica. en el tipo que para bien el equipo adentro, Pero ¿cómo el la técnico no va a ver experiencia, la práctica? Estaba en pegada. condiciones, estaba Yo pesadísimo. lo veía al Richard de Flamengo Claro. hasta inclusive la vuelta. ¿verdad? No, no, el Pero- de Fluminense. No, el que incidió en el resultado. No, ayer digo. Ayer a Richard de Fluminense. Ayer a los Acá. 15 con Federico dijimos, Sí. mira que los dos, porque el que se notaba, porque era en el mano a mano, era Junior Alonso. Y después agregábamos que justo por esa zona está Richard. Hay una jugada, una posesión larga de Venezuela donde Villasanti le dice a Richard, yo me voy a ir ahí. Y hay una secuencia de casi 3 minutos donde Villasanti juega por la izquierda y Richard por derecha. Los dos cambios. Pues lo dijimos, lo perdido que está Guillermo. Él mencionó la palabra frescura. Mira que estando al 100%, era la palabra que menos tenía en la cabeza con un Junior Alonso y un Richard Ortiz es frescura. Alonso tuvo 2 segundos atrasado a cada jugada. Lentísimo. Pero opina que él es lento Sin ya. confianza. El Pero Sosa ayer sí le picó de primer tiempo, le lento. picó 50 No, metros y le Sosa empezó a ganarle. lo tomó de punto. Después se mudó a Sotelo ahí. También para ganarle. Estamos hablando de todos los puntos malos que fueron imperceptibles para el técnico. Porque es así, ¿verdad? Que no tenemos laterales, no se afianzan. El número 9 definitivamente. Profe, Cuando estamos hablando, ayer discúlpame. Rojas estaba jugando pero bien y se lo sacaron. ¿A quién? A Rojas. Por fin estaba ahí marcando No, pero presencia. yo creo que también ya estaba agotado. Estaba mejor y- que el partido anterior, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora había yo decía una carajeada en este tiempo, por la cara de Guillermo, que el equipo también salió con otra ínfula. Porque el primer tiempo era un equipo apático, un equipo que parecía estar jugando un amistoso y no por los puntos. Y el segundo tiempo Paraguay salió a buscar, con todas las limitaciones que tiene, porque Almirón también estaba para salir ya a los 15 del segundo tiempo. No llegó bien. No daba más. Cuando él tira la pelota larga y choca contra el rival, ya te das cuenta que perdió su... Ya que habla de ¿verdad? choque. Sí. Me acuerdo que recién cuando hablaban que Alonso estaba con el Sosa de ellos. Era un ataque de Paraguay y Alonso le quiere cuerpear a Sosa y o sea, no puede. Y Sosa igual. Y lo que vos decías, Almirón, era lo que dijimos el viernes. O sea, Miguel Almirón, todo bien que él es el jugador más emblemático que tenemos Claro. a nivel clubes, pero él no puede tener la etiqueta de irreemplazable. No. O sea, ya en Ciudad del Este y Guillermo no se anima a sacar a algunos jugadores. Es más, yo ahora te digo para el próximo cómo debe ser suplente de Almirón. Almirón no demuestra lo que es en Inglaterra en la selección. No sé qué pasa, le pesa, no sé si lo Y esa ubican se- mal. y esa secuencia que Tampoco lo sé, citaba- Fabio, pues yo decía ayer en el entretiempo, yo la pucha, que me digan que le pesa al público en Paraguay, ¿verdad? Pero te puede pesar un público ajeno a Venezuela que, es más, algunos lo habrán mirado con mucha admiración porque, como dice Dani hoy, yo le preguntaba a un periodista boliviano quién es el más referente más allá de lo bien que entró Enciso, Almirón, hoy el jugador paraguayo,
más importantes que tienen los extranjeros De hecho, como guía. los Y- venezolanos sí. están o sea, dicen el gran acierto por este muchacho Navarro, el que jugó como El lateral izquierdo, el rubio, Y el claro, rubio, y sí. ellos dicen, por fin tenemos lateral, y en el gran haber colocan que neutralizaron completamente a Almirón. Sí, lo obligaron a jugar al medio. Sí. Almirón pasa al medio y ahí es donde uno dice, ¿cómo no acierta el arco, verdad? Increíble. Cosa que allá te hace goles, como yo decía, todos los sábados a la mañana, domingo a la mañana, estamos maravillados por diferentes aspectos. Ayer decía, juega con Tripié y compañía, tiene razón, pero voy simplemente a la resolución adentro del área. Ayer tuvo una cuando se iba al primer tiempo, que fue la única buena de Ábalos, que también tiene como remedio su soledad, pero le cuestan muchas cosas. Le dio el pase y adentro del área, midiendo el remate, la tiró por arriba de vuelta. Y a ver, de repente el Ñucate te la mete adentro. Eso es lo que a uno, o sea, son tantas las cosas que podemos decir, tantos cargos podemos ponerle a esta selección, que realmente uno a veces no sabe por dónde empezar. Los puestos que no están y los que tendrían que estar, que son jugadores top, y no reúnen. Para mí, Ramón Sosa, el gran hallazgo, porque Ramón Sosa, por su juventud, aguantó los 90 minutos a un ritmo sostenido. Nos quedamos con Cacu y los pocos minutos que le dan. Villasanti, creo que anduvo muy bien también los dos partidos. Cuba para y Sumemos a Cuba Cuba. también. jugó muy bien. Yo los creo que dos. es el primer combo donde Cubas fue indiscutido. Y nadie Sí. nadie va a colocar un pero Y para yo creo el que próximo mucho combo. tuvo que ver también la opinión de todo lo que lo vimos en un campo de En juego cancha, el en Ciudad jueves, del Este. porque eso es lo que decíamos. Cuba jugó siempre en pandemia, siempre lo vimos por TV. Y la TV pues no te muestra Cierto movimiento. los movimientos Pero importantes. nosotros vimos por TV, Federico, y la verdad que vimos distinto también el anticipo. Porque perdió y alguna ayer pelota, porque también, en el ayer quite. perdió una, el jueves perdió una contra Perú, y veíamos perder pelota, pero él, por ejemplo, vos lo ves que está picando 50 metros con la intuición que sabe que le va a terminar allí la jugada, y eso se le valora mucho. Y Diego Gómez, Sí. que no llegó Yo- ayer, pero Vos sabés es un que gran yo acierto. o sí. sea, cómo cuesta encontrar lo positivo en el día después. Yo creo que el mediocampo como que está. Andrés Cubas, Diego Gómez y Matías Villasanti. Sí. Y después... y mira que ponerlo en un partido que no se anima a ponerlo, pero yo, por ejemplo, a Romero Gamarra no lo veo como extremo, él no es extremo. Pero, o sea, claro, yo creo que en esto de encontrar, mirá sí. que para mí la dupla central también se portó, tanto Valbuena Bien, como para mí Gómez. también. Gómez muy bien, los dos partidos o sea, del día por también, eso, ¿eh? o sea, quiero encontrar y allí vamos a chocar con nuestra pandemia. Los laterales, Sosa fue el gran hallazgo, porque mira que Sosa en 2 partidos hizo más, hasta el propio Enciso, a quien lo esperamos también en la selección, ¿verdad? Porque Almirón decepcionó, Ábalos decepcionó, los cambios decepcionaron, pero yo voy nomás a esto de cuál va a ser el discurso de los que toman decisiones, porque si ayer Piris no se mandaba la macana que se mandó y terminaba 0-0, hoy Estábamos- estarían diciendo, o sea, porque estaríamos en zona cuarto, quinto estaríamos, entonces, pero no, ¿a qué pero no- vamos a pero nuestro afrontar? análisis, ¿cuál sería? Y sería de que así se juegan las nuevas eliminatorias del 6.5. Nuestro análisis. No, El que de acá, así- no, yo te digo el de acá. No, No, por Pero eso, yo te- por eso. No, pero yo te digo, por Porque eso muchas cuando veces se dice... te tratan de a la pucha, no se le da gusto con nada. Pero ayer fue como lo hablamos en la previa. Si se juega un empate con un fútbol horrible por momentos, Ahí dijimos que no. y bueno, y se estaba, Y estábamos está- llegando claro, a eso. porque ¿sabes qué? Se va a estirar la agonía, vamos a ir perdiendo. Pero ayer- escalón, hasta que ya no se pueda más. Claro, porque ayer dijimos, en la ecuación era, si se juega mal, solo te salva el triunfo. Y si no ganas, te salva el rendimiento. Ayer estaba visto que más allá de la mejoría en el segundo tiempo, y esto siempre digo, la mejoría es en relación al primer tiempo, no como partido general. Por eso el viernes también dije, no, el segundo tiempo no lo jugamos bien contra Perú. Vos me tenés el contexto y no puede ser que vos hayas generado más 11 contra 11. Entonces, cuando te dicen, no, acá lo importante es ir al Mundial como sea. Y yo creo que se lo tomaron muy a pecho, que inclusive se desperdicia lo que hay. Porque el manejo de gestión de Guillermo en estos 2 partidos, no utilizó los 5 cambios, hizo los cambios tarde, no llevó al banco, ustedes ya citaban a los flamantes ausentes, pero la vez pasada dijimos, cuando Blas Rivero no estuvo, no estaba Matías Espinosa, cuando vimos que Alonso no estaba, no lo llevó ni a Matías ni a Mateo. Porque ayer Mateo Gamarra, el último que vimos, era mucho más que Alonso.
Sí. Por eso. Por lo menos te iba a poner energía. En la marca por lo menos hubiésemos tenido Sí. más garantía. Y ¿verdad? cuando Venezuela, lo por tuvo ejemplo, Campo- ¿qué tuvo Venezuela? Romo, arquero seguro, siempre seguro. Él ataja en un club atajaba en Colombia últimamente, en un club de afuera. Alguna vez lo transmitimos. Después el central Osorio, en el área. Paraguay nunca lo pudo agarrar. Al de Rulito. Muy bien. El lateral que decía Dani, apellido, Navarro. Navarro, él fue el Es mi jugador, el combativo, el que se quería pelear con todo, Martínez, en el medio. José Martínez, Morenito. el brujo. El Brujo, y después Córdoba, que entró Ese entró bien, bien, ese porque entró después el muy resto no pasó nada. El Sotelo fue piqui, Hurtado metió el penal, pero físicamente no está, y lo aguantaron porque era Hurtado. Rondón. Porque era, claro, Rondón. Y después el tema de lo que tiene que ver con José Martínez, que tampoco anduvo, ¿verdad? O sea, Pero yo lo que, o sea, tampoco tanta figura tuvo Venezuela. Yo lo que quiero saber es de la APF, porque a ver, ayer se jugó el 0-0. O sea, Guillermo jugó el 0-0 y el 0-0 le iba a dar ese resultado. E iban a decir, no, ustedes critican, no saben nada. Y estamos en esa zona. Pero, o sea, eso es lo que uno quiere saber. Ahí ¿Cuál yo es la quiero- mentalidad? Ahí yo quiero continuar porque yo no entiendo, no puede ser. Justo Villar tiene un cargo de demasiado peso en esa selección para la toma de decisiones. Y vamos a ir más lejos. El único que sabe entre los dirigentes de fútbol. Ahora justo, de la te agrego algo, justo Villar ahora está mucho más cerca del cuerpo técnico que lo que estuvo de Osorio, que tuvo una relación traumática porque Osorio era un desordenado y justo tenía que cubrir un montón de cosas. Berizzo no le daba mucha cabida y ahora sí, él está en la mesa de diálogo Yo por permanente con el info cuerpo que se técnico. maneja, por la info que se maneja. Ahora sí tiene voz y voto, ¿verdad? Si Y ya bueno, se quitó ¿por qué no el se voto, decide otra cosa? si ya se quitó el voto de confianza a este entrenador, el voto de confianza, entiéndase que el crédito, ¿qué esperar? ¿Qué Claro, significa eso? ¿Qué significa eso? Que ya, y por eso que te ya, digo- ya no tiene, la dirigencia ya no tiene confianza. ¿Qué vas a esperar? ¿Un combo Yo, primero? yo le, para- yo le digo a Justo Villar que le haga entender a Harrison que es el momento de sacar a este técnico que esto no va a cambiar para el próximo combo. No nos vamos a ir al mundial con este técnico. ¿Cómo es lo que no se dan cuenta? Ese nomás es el tema. Yo le pido a Justo Villar. Y otra cosa, saquen ese eslogan ya de una vez por todas, ese que dice, nos vamos todos al mundial. Todos, faltan jugadores. ¿Por qué no están todos los jugadores en la selección? Entonces no van todos. ¿Entienden? Entonces es un tema caprichitos de aquí a allá. No. Le digo a Tony Sanabria también, envía un mensaje, hermano, por Instagram, Twitter, por donde sea, que estás disponible para la selección. Entonces vamos a ir aclarando el panorama y vamos a aclarar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si es parte del cuerpo técnico, nomás por eso no se le llama. Y dejémonos ya, vamos todos, Adam Vareiro y Tony Sanabria. Y si cometió adentro, alguna el próximo indisciplina, pues combo. hay que Déjense indultarlo. ya. No podemos desperdiciar 11 goles en uno de los campeonatos más competitivos del Es mundo, cobarde, que es déjense Italia. pavada y Así de convoquen sencillo. a todos es. los que están afuera. No lo- estamos lo para que hacernos de corresponde. los churros, como diría un político. A motochurro lescano con la pero no. Y bueno. Está abierto mi micrófono. Yo pido mil disculpas porque llegué tarde. Pero no me esperaba, hay una... están haciendo trabajos de... Acá en el centro no sabía. En el bloque de Ariel nunca informaron esto. No, ¿Dónde está vamos a informar? todo cerrado está, hermano. ¿Qué parte, Bruno? Y acá el centro, todo el centro está obras por todos lados cerrado. Acá yo no conozco la calle por... No. Todo cerrado, está obra feroz, así naranja. En Palma lo que sabemos ahora, pero... en otro En lado, Palma sí. el tema del cableado subterráneo. Sí. Eso informamos. Sí. En serio, todo el centro, mucho que ir al centro. Bueno, muchachos, yo les quiero seguir escuchando, muy apasionante. Y después quiero pedirle disculpas porque quiero ir con la información con respecto al caso Barros Esqueloto, para contarle a la gente qué es lo que está pasando con él. Porque la audiencia pues se va renovando. Igual Federico ya estaba manejando la información esta mañana, al igual que anoche, porque creo que hicimos lo mismo, Sí, ¿verdad? De sí, mensajear. sí, sí. Yo tengo una fuente muy, Ay, muy directa a Federico. También. Y te digo, voy a adelantar ya esto, porque lo que quiero hacer es informar y después quiero opinar sobre un tema específico del tema de la selección paraguaya de fútbol. No hay otro tema hoy. Y hay un pireba ahí, será una cosa, y lo peor, lo más triste de todo es que me pasó en más de una ocasión. Hoy fui a hacer hice muchos trámites y te dicen Barros Esqueloto, te dicen. Va a ver Barros Esqueloto, te dicen. Pero así en son de burla, ¿verdad? Pero bueno,
Sigan ustedes, muchachos, yo les quiero seguir escuchando. Es muy apasionante, no sé dónde se quedaron. Pero yo creo que la parte informativa también, Bruno, es importante porque creo que pocas veces hay un consenso de todo lo que vimos. O sea, no hay un contraste de decir, porque si en esa secuencia de las dos jugadas positivas, por eso hace rato cuando Ariel decía lo de Robert, yo lo de Robert entiendo por lo físico. Fíjate que en esas dos jugadas positivas, el que sube es Piris. Ya como que Robert estaba agotado físicamente. Si en una de esas dos jugadas entraba el gol, era el calco del gol de Gastón Jiménez. Faltaba que Carlos Coronel tape la que tapó Anthony y era el mismo partido. O sea, yo pregunto, ¿volvió toda la delegación? Este es el momento para que hablen los dirigentes, no solamente para mostrar el CARDE, mostrar las refacciones, que hacer el programa de allá. ¿Volvió a Barra Esqueloto? Mira que en un mes jugamos ya contra Argentina. No, yo te doy la información, Dani. ¿Pero volvió? Sí, él va a continuar como... No, volvió acá, te digo, para dar la cara. ¿O habrá viajado a Los Ángeles? Hay que preguntar eso. De lo que Porque yo vi, si no volvió, vi hasta la ayudantes. forma, porque él trabajó en sueños. No, también yo ayer, sinceramente, bajé la radio cuando escuché que Balbuena dijo... Ese es otro tema, Estamos Gustavo muy Gómez y tranquilos. Fabián Balbuena están chochos. La declaración Estamos de muy Fabián tranquilos, Balbuena dije, no, para, cayó hermano, muy para. mal para Y la otra, gente. la de Guillermo o sea, cuando dice, ya que nadie me preguntó, y no te van a preguntar cuando es obvio. No, pero porque aparte... El tema de el VAR, 3 jugadas, calla ya, no. No, pero el tema de estamos muy tranquilos ya te da una declaración de principio que asusta, güey. Ya tuvimos por el tema el año pasado el doble discurso de los jugadores cuando decían, por más que no le guste a nadie, ahora vamos a jugar al fútbol y con Berizzo jugamos al fútbol y no entran que chute. Después se fue Berizzo y cambiaron el discurso. A Berizzo no le gustaba. ¿Verdad? Acá donde No. estaba sentado Sí. Ariel, vino Qué Gustavo bueno. Gómez a decirle Qué a los bueno. muchachos. Ahí dijo Gustavo, Y bueno. sí. Y ahora como que está todo bien, la pucha. Había gente, yo decía ayer, el país está pasando por muchos momentos malos. El fútbol es un anexo chiquito cuando hay cosas tan malas como la inseguridad, la salud y un montón de cosas, y la pobreza, ¿verdad? Pero el fútbol maneja el estado de ánimo de la gente también. Somos un país futbolero, muy venido a menos con la selección. Y la gente ya estaba muy mal estaba. la declaración Muy de mal Balbuena. estaba. Y cuando yo le escucho a alguna decir que no, estamos tranquilos. Es como que- ¿Para dónde está, hermano, tranquilo? Vino Barros ¿Dónde? Esqueloto. Estoy viendo las imágenes acá que me está pasando Iván Alexis Rodríguez. Iván Alexis, muchas gracias. Sí, vino Iván. Sí, acá veo la imagen de Barros Esqueloto. Bueno, quiero ir a la parte informativa. No, y yo te Porque decía, mucha gente lo que pregunta es, ¿va a continuar como técnico? ¿No va a continuar como técnico de la selección? Entonces vamos a lo siguiente. Voy a leer textualmente, ¿verdad?, lo que me dice la fuente con respecto a caso Barros Esqueloto. Me lo dijo anoche. Anoche entrada a la madrugada. Yo intenté, ya temprano, terminado el partido, envié mensaje, pero no hubo contestación. Ni siquiera la persona recibía el mensaje. Y la cuestión pasa por lo siguiente. Voy a leer textualmente lo que me dijo, lo que me expresó esta persona. A Guillermo Barros Esqueloto no lo van a sacar todavía de la selección paraguaya. Atiendan eso. Voy a leer para que ustedes interpreten. A Guillermo Barros Esqueloto no lo van a sacar todavía de la selección paraguaya. Pero se le acabaron las chances. Textual. Eso fue lo que me escribió la fuente. Y a ello agrego que en octubre tenemos el combo Argentina, el 12 de octubre y el 17 tenemos el partido acá en casa contra Bolivia. Contra Argentina jugamos de visitante. Entonces, agrego esto ya yo, porque, o sea, no sé si me expresé mal, ¿por qué dije ya yo? Agrego ya De mi parte. Está bien. de mi parte, bueno, Sí, no sí, sé, sí. todo nervioso que estamos, cualquier Estamos cosa todos, lo puedo estamos decir. todos, sí, sí. Hoy puedo hablar todo mal lo del castellano. Agrego de mi parte esto, para expresarme correctamente. No lo sacan ahora, porque se tiene el combo de partidos, y es a un mes. ¿Y quién va a venir en un mes?
a dirigir la selección de Paraguay. Y si van mal las cosas dentro de un mes habrá otro combo. ¿Y quién va a venir también? Y así vamos a ver, ¿no? No, pero Claro. a ver, lo que te digo es que Vos sí, sí, no. se espera al 2020. No, bueno. no, lo que El combo se le Colombia acaba Chile, ¿cuándo es? se le acaba la chance Noviembre. Noviembre. Es que noviembre. Sí, claro. se y le es acaba. Chile-Colombia. Sí. Capaz lo que te quiso decir es crédito, ¿verdad? Porque realmente... Chance me escribió. No, por eso, porque no tiene ningún sentido seguir con alguien que no tiene chance. Capaz el tipo, viste un crédito que vos lograste por un buen trabajo y ese por eso- margen de errores pero lo yo que sea, entiendo, chico. la interpretación pues, Pero- es que le dan el último crédito es contra Argentina y contra Bolivia. O sea, Pero- o sea, clarito, entonces. Pero para mí, igual si hace 1 de 6, la situación o sea, es si que- perdés en Buenos Aires y le empatás a Bolivia, el argumento va a ser, no lo podemos sacar así, dentro de un mes también tenemos el combo de noviembre. para toda la cúpula de la APF, entonces, para toda la gente que maneja ahí este tema de la continuidad de Guillermo, para ellos, entonces, ellos saben dónde está el problema, detectaron dónde está el problema, pero no le vamos a sacar porque ahora no hay tiempo. Vamos a ¿Cómo especular. que no hay tiempo? Claro que hay tiempo. Tiempo es lo que vamos a perder con este señor, con este está entrenador. bien. O sea, Sí. yo estoy, mira, te digo una Sí, cosa. claro. Barros Esqueloto tiene que ser rajado ahora. Claro, ahora. A patadas lo le tienen Ahora. que echar. Justo No, Villar. Mira, te digo, ojalá que lo cambien porque esto no pinta bien. O sea, salvo que nos tape la boca Guillermo, que vamos a estar felices de la vida. Porque yo me quiero ir al Mundial, todos queremos ir al Mundial. Hay un Pire Bainda y Gusto Beima, como dijo Ariel en el comienzo del programa. No, ya no da gusto ni analizar esto. Claro. Porque es lo mismo. Porque es siempre. la misma rueda, Siempre. gira la misma cosa, una noria, una repetición. ¿Qué es lo que vamos a estar ya diciendo? 12 años que estamos así. Bueno, exactamente, ¿no? Y venimos de Berizzo, venimos ahora con Barros Esqueloto, va a ser una novela repetida que vos estás viendo, la misma novela. Vamos a ser realistas. Bueno, entonces, déjame, Fabio, por favor, te juro, porque ustedes empezaron el programa y empezaron hablando. Yo te digo, creo que Barros Esqueloto, ¿sabe por qué él no puede seguir siendo técnico de la selección paraguaya? Por lo menos ahora, te digo, porque él no confía en sus propios jugadores. Y te voy a dar nombres concretos. Él no confía en sus propios jugadores. ¿Por qué? Porque no lo hace jugar. ¿Por qué no le puso a Robert Morales, por ejemplo? Me van a decir, no, el suplente siempre. No. Robert Morales marcó un gol lesionado. Y Robert Morales no tuvo un puto minuto en los 2 partidos de la selección paraguaya. Jugador con potencia, joven. Rápido. Déjenme de jodérsela, en serio les digo. Segundo, los laterales no andan. Y bueno, acá hay un chico que se llama Cantero, del Club Guaraní. ¿Cómo es su apellido? Alexis Cantero. Bueno, vos me decís que es joven. Bueno, pero ¿sabes qué, Dani? Te voy a decir una cosa. Vamos a perder con quien sea nomás ya. Pero vamos a probarle, vamos a verle, porque Robert Rojas no me soluciona el problema. En los 2 partidos, Robert Rojas, lastimosamente yo le quiero muchísimo, un tipo sacrificado, todo bien, pero se pone la camiseta de la selección paraguaya y no le va bien. Y se probó con Blas Ridero, Iván Piri, Dios mío, entró lateral, hizo otra vez una barbaridad. Es un tipo extraordinario, excelente profesional, lo respetamos todo, pero la camiseta de la selección se pone y hace este tipo de jugada y lo hizo jugando por Libertad, hizo la misma cosa y lo dejó fuera de la Copa Libertadores Libertad. Habla de un nivel de concentración muy pobre de Iván Piris. Y ayer quien jugó lateral izquierdo, Junior Alonso. Y Junior Alonso no es lateral izquierdo, él es zaguero central. Y aparte está mal. Entonces, bueno, quiere decir que no hay confianza al mismo técnico en Oye, ponerle... Y Romero Gamarra, ¿qué me decís? Y Cacu No, Romero puta, Gamarra tiene cada que vez que jugar, entra, cada- Federico, porque cada- tiene buen pie cada y vez le que da entra pocos juega, minutos. pero A cada la vez que puta, entra es juega el que bien. juega bien, parece que Y ayer tiene lo pusieron después del gol, después del VAR. O sea, yo a eso también me sumo el tema de la confianza. Si vos agarrás a un equipo de un país que no le tiene confianza a sus jugadores, ¿qué hace acá? Exacto. Matías Espinosa, y bueno, y probar. Matías Espinosa Porque es como estábamos probable. diciendo, nosotros no lo vemos a Richard, a Alonso, pero si hubiéramos sabido que estaban en ese estado físico, no lo hubiera puesto. El tema, ya hablamos del problema de Segoviña, de Adam Vareiro, esos caprichos que como estábamos diciendo recién al principio todos, no estamos para capricho acá, ¿verdad? Tienen que ir los mejores, y realmente son 4 los que se salvan. Pero, Federico, Y- escúchame y una vos- cosa. y vos- y vos- Federico, el jugador que sí. tiene mejor pie y te lo demuestra. No, es que estoy diciendo yo. Él lo demuestra jugando.
No, acá no es que nosotros vamos a Romero probarle a Gamarra. Cacu Romero Gamarra. No, Es que le vamos a probar, no, es un laboratorio. Apágame la luz, por favor, porque me pone muy nervioso también. Asistencia, remata al arco, panorama, no es chocador, hace jugar al resto, es el socio ideal que tiene el gran hallazgo de este combo que fue Ramón Sosa, porque Ramón Sosa sí fue un gran hallazgo, los dos partidos estuvo fenomenal, Espectacular. Más allá que ayer estuvo más solo, pero Espectacular. el que interpreta es Romero Es Gamarra. Cacu Romero Gamarra. Es el tipo que tiene buen pie. Bueno, y a él parece que le castiga Barros Esqueloto porque tiene talento. O sea, No. a ver, No solo eso, sino que el técnico le tiene paciencia a un jugador que en Inglaterra tiene un nombre ganado en Newcastle, Miguel Almirón, que ya no se merece ser titular en la selección. A partir de ahora tiene que ser suplente Miguel Almirón. Y ojalá se dé cuenta este técnico, por lo menos ahora que haga eso en su último intento. Almirón no puede ser titular en esta selección. yo eso no comparto contigo. No, yo no puede ser Lo titular, de Almirón no discúlpame. comparto. No puede ser. Para mí titular. Miguel, No. para mí Miguel es un jugador, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Ayer pues la selección y contra Perú, salvo el primer tiempo, porque el primer tiempo se jugó bien. La selección está partida, es desmembrada, no es no hay sociedad futbolística pues ahí, mi querido Fabio. ¿Y cómo me va a ver? ¿Y cómo le pasó por Y arriba a bueno, Ramón Sosa, por lo menos? pero Miguel Almirón tiene que jugar con los Cacu Romero Gamarra. Y le goleó la Tiene que actitud jugar. un tal Ramón Sosa, Bruno, no Y puede bueno, ser eso. está bien, pero lo que te quiero decir es que vos tenés que amalgamar. Esto es un equipo, no es solo Almirón. Y él por eso hace esta cosa de correr de esto, porque Paraguay no genera fútbol, porque el técnico no confía en ciertos jugadores. Y Entonces, tiene si miedo de no jugar confía, también. y aparte te voy a decir una cosa, tiene demasiado miedo, es un técnico que es un cagón futbolístico. Él se caga futbolísticamente, es cagón futbolísticamente, no como persona. Porque mira que Guillermo en su carrera de futbolista tenía una personalidad Eso de es la lo que gran... me extraña a mí. Por eso te digo, es raro. No puede ser. Pero él Yo creo te que, juega a la... Él te sinceramente, juega a- y lo digo en serio, es yo raro creo, será lo yo que creo es. que la final esa de Madrid le dejó secuela. Le condicionó. No sé, porque- pero yo me acuerdo de la época de Gimnasia de La Plata, el tipo más No, ángel del en- mundo, en y no se Boca, va a en Boca. Boca. Siempre iba En al Boca Boca. mismo. Ángel y la actitud era una personalidad y ahora Él a el técnico parece un borrego. él a veces ganaba partidos solo porque protestaba al árbitro, tenía alguna cosa. Ayer la cara que tenía en el primer tiempo, cuando miraba lo más que jugaba el equipo, pero no actuó en consecuencia porque metió un solo cambio, que le salió bien lo de Richard Sánchez. Pero acá, yo creo, Bruno, compañero, que se espera porque las gestiones de Harrison o de esta dirigencia para contratar a un nuevo técnico fueron muy largas. Algunas llevaron 3 meses. Y de vuelta. Rueda entre ellos. Rueda entre ellos. Pero de Berizzo Claro. a Guillermo no se tardaron tanto, ¿eh? Inclusive ¿Cuándo hay fue? una conferencia muy recordada. Porque es cierto, porque nosotros mismos decimos a nivel de clubes, cuando hablamos de los grandes, ¿cómo vas a echar un técnico si no tenés otro, verdad? Porque después llega octubre y le dan el equipo a los Badilla y me voy ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Pero acá, por ejemplo, candidatos, muchos se hablan, hay muchos que quieren a Garnero, Gareca está desocupado, hay que ver qué quiere. A los terrenales, ayer lo primero cuando me iba, yo me escribo un oyente que eso que tiene tu número y te dice, es momento de contratar a Gallardo, no. No, ¿qué veo Gallardo va ni acá? Gallardo no va a venir un técnico, no. por eso un mes. Hoy, Federico, por ejemplo, en un mes, ¿a para quién que le va a traer? vea, para que vea cómo nos ven hoy, cómo nos ven, porque cómo nos ven. Yo ayer miré un canal colombiano, estaban despoticando contra su selección, porque Chile lo pasó por encima en un momento y sacaron un 4 punto. puntos. ¿Eh? 4 puntos tiene. Bueno, Pero, o sea, Chile mereció ganar Chile ayer. jugó bien Sí, ayer. sí. Perú jugó bien. Perú, vos sabés que No yo, mereció vos sabés perder. que yo me dormí. Yo después me voy a dormir Sobre la hora, a los una cosa así. 30. Mira que es un estaba gran para resultado para cualquiera. Vamos a volver a la Y- selección. no, será. voy al Vamos tema, a voy al tema de cómo nos miran, porque nosotros pues, siempre hablamos cómo nos miran. Con Dani siempre decimos eso. A nivel de clubes, cómo nos ve la prensa de afuera, qué piensan. Estaba viendo un párrafo así decía, Guillermo Barros, que no tuvo de dirigir la final más importante de todos los tiempos, ahora dirige a Paraguay y le va mal. Decía, más valorizado que Benedetto, decía, ¿verdad? Recién me mostraron que estaban hablando. Se burlan. Acá Es que en Paraguay Bruno, la gente Bruno, te dice, Mr. ¿qué Chip- hace Barro que el otro? Hoy yo hice llamada. Mr. Chip escribió un Twitter con llanto abajo. No sé ni poner eso él. Sí. Por la racha de Paraguay de Claro. 10 partidos los últimos de sin marcar. Hasta él le dolió eso, con los Hicimos delanteros que tiene Paraguay, decía. ¿eh? Hicimos récord ahora.
Paraguay desde que se inició la eliminatoria, en De toda la toda la historia, historia. 10 partidos consecutivos sin marcar. ¿Vos te imaginás Y lo que por eso eso es en decimos- 11 partidos? Entonces hay que tomar las decisiones. ¿Qué Está Garnero y está técnico- Jubero. un técnico Dos paraguayo? opciones Ya, tenemos acá, ya, a mano. bueno, y yo a te- mano. acá- Garnero y Jubero, señor acá- Harrison. Y acá Ahora. la dirigencia es la que tiene, y el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, tiene que sentarse a pensar y decir, señores, esto se acabó, y hacer un volantazo ya, ahora. Tomar la decisión ahora. Ahora, que le llame ya a Y Garnero, vaya, o sea, y amigo. repito, que Garnero, Jubero, uno lo No ve. sé Garnero, quién, Jubero. pero Dejate ya de traer de afuera, que te vienen. No, Garnero igual que el Tata. Garnero conoce el fútbol paraguayo como ¿sabe poco. qué? Y que diga, Y Jubero también. y que diga Harrison, Garnero no quiere dirigir la selección paraguaya, entonces que todo el mundo sepa. Y que le llame, no sé a quién, a alguien de acá. Jubero. Bueno, Jubero, por ejemplo, que le llame, y si le dice no, bueno, que diga, no quiere dirigir la selección paraguaya, todo así, ¿Qué directo. diferencia? ¿Qué O sea que diferencia acá va a ya haber, no hay verdad? tiempo Ni una. que perder, Es que no hay porque ninguna estamos diferencia. empezando y empezamos muy mal, y yo te digo una cosa, Barro de Queloto no puede más seguir en la selección paraguaya de fútbol. Él no confía en los jugadores paraguayos y en los amistosos, en todos los partidos que hemos visto. ¿Cuándo? Dígame, ¿cuándo? ¿En qué partido? Usted dijo, a la pucha, la selección paraguaya. Yo te digo, vamos a encadenar 2 o 3 partidos. No hay a lo mejor uno. Creo que fue, no sé con quién que dijimos, a la pucha, acá hay pasta, acá parece que otra selección. Yo no recuerdo, ustedes recuerdan que tienen memoria. Pero hubo un partido que, Pero hay que ir a lo más reciente, el primer tiempo contra Perú. bueno, pero después hubo antes otro los partido. amistosos Antes hubo en- Una vez, Corea, Marruecos. Una vez se plantó contra Marruecos, que Ese, ganaba bueno, bien, ese tenía partido jugadores contra de... Marruecos, Corea. sí. Sí, Bueno, pero pero- después nunca, que vos recuerdes que vos digas 2 o 3 partidos seguidos que haya jugado bien la selección paraguaya, que te diga, acá así, si no, podemos todavía aguantarle a este tipo. Pero acá ya no hay forma que vos digas, no, ¿sabes qué? Barro que el otro todavía. ¿Sabes por qué no le están echando ahora? Se le acaba la chance como está escribiendo La Fuente. ¿Sabe por qué no se le echa? Porque de acá a un mes ya jugamos el partido, el combo Argentina-Bolivia. Y no va ¿Y a a cambiar. quién lo que va a venir? Pero si es tan de- malo el técnico, Espera, ¿cuál es el Dani, drama de ¿quién? jugar sin un DT allí? Y bueno, entonces que ponga un interino. Y bueno, pero Que ponga un interino, pero amigo. si desde O la que nos parte diga. que toman dice, no, pero como ya jugamos dentro de un mes, espera, si ya te dicen chance, crédito, margen, esa es la contradicción Claro, a la cual uno se eh, refiere. Espera, si él, porque también convengamos que él no es la totalidad del problema, porque el famoso dato de Mr. Chip abarca a Berizzo, o sea, a todos. Estamos hablando de, espera, si vos te percatás en el día a día que él no fue parte de la solución y no está detectando, ¿cuál es el drama que para el siguiente combo no es esté que, Barros mira, Esqueloto? yo te voy a decir una cosa, Ese, acá ese. son los responsables son No, todos. es Yo te voy a que- decir una cosa, ese, es perdón. el técnico, es la dirigencia y te voy a decir más, los jugadores, porque lo que hizo Piri ayer es de amateur. Claro. O sea, y te digo una cosa, vamos a analizar pues, también los jugadores que están ahora en la selección paraguaya. Esperamos está muchísimo bien. ayer por Richard Ortiz. Richard Ortiz no jugó un huevo ¿y por qué no le cambió ya lo de enseguida? Richard fue- lo de Richard fue Tarda, horrible. este señor No, es más no lo rápido cambió, que no lo cambió, cambiar. no lo El cambió. Argentina era un- No lo Agregarle cambió porque respon- era- no lo cambió porque era Richard Ortiz. Claro, agregarle esa No lo cambió porque era Richard entonces- Ortiz. entonces Es vamos una a- cuestión grupal entonces que vuelva y en Roberto ese Aquino, que lapso, vuelva entonces. en ese lapso Venezuela no pudo haber hecho un gol. Íbamos a pagar más caro. Pero está bien lo que estaban diciendo. Y Ariel dijo una cuestión. Analizar. ¿Quiénes van a analizar? ¿Robert con quién más? ¿Con Justo? No, No, y por eso te digo. Disculpame. No, pará. vamos a andar con moños hoy. No, porque no hay tiempo. No, acá. es que... El ese que es el punto. decide acá todo Es es que- Robert y Harrison bueno- y nadie le dice más nada. a Y él. bueno, pero hoy no tenés que analizar. No, ¿qué le va a preguntar Justo Villalba? Robert Harrison que toma la Y decisión. Robert... ¿Qué es lo que le va a decir Justo Villalba? Pero vos tenés que analizar acá lo que estábamos hablando. ¿Con quién va a hablar? ¿Sabe con quién puede llegar a Lo que, hablar lo que Robert estábamos Harrison? hablando, lo que estábamos hablando. Con Figueredo de Soldamérica puede llegar. Bueno, está bien. Que es un par más o menos dirigente. está bien. Y al que le tiene confianza. Yo te voy a decir Y una él cosa, entiende y bueno, algo de fútbol. pero la decisión la tomada después de analizar algo, porque si vos no analizás hoy, deja pasar los días, y ya dejamos mucho, vos mismo estabas diciendo, dejar pasar los días, y después, cuando estamos cerca de la eliminación, ya, en la famosa calculadora a mitad del campeonato, No. ahí nos sentamos, no.
Justo es un ¿Cómo tipo se de toma la fútbol. medida? Pero justo es un Sí. tipazo, pero te voy a decir una No, cosa, no, no, pero le va a pero- ir porque es su no, subalterno, ya, Federico. no, es que va a no hablar estoy a la hablando par. de eso, no estoy hablando de eso. ¿Y de qué está hablando? Estoy hablando de analizar, preguntar, vos cómo ves esto. Vos acabas de decir, y lo dije yo primero, el tema, no le tiene confianza a los jugadores. Bueno, eso la dirigencia no se da cuenta. Yo creo que tienen que juntar 5 argumentos como para decir basta, o que junten 5 para decir seguimos. Pero no a la Bartola, no, que sí, no, porque... No hay tiempo, ahora. hace rato. Hay que analizar, hermano. No. Hay que hacer una junta No, de es 5 analizar. tipos que sepan y tirar para la mesa ahora. Bien, Tirar bien, para bien, la mesa Fede. ahora y analizar. No es que Robert tiene la última palabra y él solo. Claro que él la tiene, pero que se le plante Pero acá alguien. Robert nomás que se que le tiene plante que le tomar, dice, ¿qué dijo tanto? Él, Robert, él. Es lo que Robert, estábamos ¿te diciendo, gusta, Renato, te gusta Fede? Romero Gamarra, Robert? Jugadorazo, la pucha. ¿Por qué no lo ponen? Y después, ¿por qué no lo ponen titular? Los laterales que tal, Robert, no he visto los laterales, Robert. La postura segundo tiempo contra Perú, el 20% que tienen de eficacia. Hay un montón de cosas ya como para tomar medidas, o si no, pero hacerlo en base a argumentos. ¿Y quién no va a en tomar? base... Es él nomás. Pero te estoy hablando, pero ya sé eso. No, él no ya va a sé hablar eso. con nadie más. Él, Hay que se encierra en una pieza Mira, él y es como piensa que y no. yo te diga en no, tu no. casa, Entonces, ¿quién no. decide en tu casa? No, Sos vos, hermano, que no. vos sos la cabeza de la familia. No. Y El resolvé vos, fútbol. decidí. No, por favor, pero eso es No, fútbol arcaico, la época de Osvaldo Domínguez. esa. No, pero Robert Harrison, por favor, el que decide al final es él. Pero Entonces, ¿para qué te gusta Villar ahí, Bruno? hay Es porque dirigentes, es hay, un asesor, pero Para lo que el te otro estoy lado, diciendo y bueno, es que cuando pero las papas queman... En otro lado, pero no puede ser que sea. Entonces, me explico ya por qué estamos así. Pero, Porque Federico, Robert también es un tipo de empresa. Es lo mismo que cuando me dice Zapag decide. Sí, él decide ya quién cuando. decide? Pero cuando le cuentan las cosas, tiene que haber alguien que le dé un argumento. O Robert es capaz de decidir. Entonces, no. Pero, ¿y vos te crees que Robert no sabe cuando se mueve un papel en la Asociación Paraguaya de Fútbol? No, el papel puede ser, pero de No, fútbol, tengo una de forma de fútbol estamos decir, él hablando. sabe todo. De fútbol Pero estamos de hablando. fútbol uno duda por Vos tenés que- vos él tenés que sabe, tener- él vos desde tenés que que tener- Robert vos tenés que Harrison es tener presidente de la interlocutores. PF, mira nomás la campaña Tenés que y tener los un técnicos. interlocutor. Es lo que hablamos hace rato, Escúchame, Bruno. él sabe que ahora ya no están las papas, ya están quemando. Y te estoy diciendo lo que me dijo una fuente, que ya esto no quiere más seguir Pero con ya le pasó Barroqueloto. con Osorio, Pero ya le tiene pasó un con mes ahora. Berizzo, ya le pasó con Ese Barros pues es el que Esqueloto. no- Entonces, Voy a leer claro. otra vez textualmente Bruno, otra vez entonces el vos- mensaje. No, pero voy nomás lo que... Si el argumento de la PF es un menos más falta, ahí es donde mandamos No todo el lo macho. van a sacar ¿Sabe qué? todavía. Me gustaría que la PF diga... Sigan hablando usted, pero acá tenemos 10 razones por las cuales Guillermo Barros Esqueloto va a Ahí ser está. no, Ahí no, está. pero ¿sabe qué? Eso No sería hay. más respetable que decir Buscar argumentos que para falta un sacarlo menos más para que- o ¿cómo le argumentos vamos a para sacar ahora? mantenerlo. Y no, pero no hay. Buscame, argumentame el Ay, tema. ¿qué argumento le vas a encontrar? Pero, Y bueno, pero entonces, pueden pero conseguir ahí- un empate. A ver, No, los pero- jugadores salen, los jugadores salen más a favor, entre comillas, de Barros Esqueloto y los dirigentes muti por el foro. Por eso yo hace rato decía, ¿por qué? Mira que ayer tendría que haber también una especie de imposición. La conferencia ayer, salvo el que tenía los derechos, no hubo preguntas de periodistas paraguayos. La prensa y la afición merece una conferencia de Guillermo Barros Esqueloto. Por eso yo te Totalmente decía de quién acuerdo. viene. Porque ¿sabes qué? Es facilísimo. Viene, no habla y dentro de 2 semanas un flyer. Por eso decía, no sé si van a volver a invitar allí para mostrar otra refacción, otro gimnasio ahí en el CARDE, el Renacer y todo esto. Y después ya va a decir, no, pues fulano no está, porque Mengano sí. No, la lectura de ayer, si él llegaba a responder como respondió ayer en Maturín, junto a Fabián Balbuena, yo el tema de los jugadores puedo entender porque ya tienen que viajar a sus clubes. El seleccionador, qué fácil, planteó muy mal el partido, se perdió, le jugó al No empate. hizo los cambios que tenía Bueno, que hacer. ¿y sabes qué? Se sienta y mira que se le plantó, sí que un periodista venezolano cuando le perdón profesor, ¿usted quiere decir que, creo que se me malinterpretó, que No, esto, que lo que otro? le dijo en un momento, Sí. que usted dijo que Paraguay jugó mejor que Venezuela, le dijo. Y después, ¿Verdad? imagínate Bruno si allí estaba, o sea, si le decimos, Guillermo, ¿qué partido viste? No, Tuvo que aparecer Dani, un colega Dani. venezolano para decirle, profesor. Y allí más o menos dice, y a lo sumo capaz tenía que ser un 0-0. O sea, nuestro técnico plantea 11 contra 10 de local, Fabián, vos no te va. Ayer cuando nos hace el gol Rondón, Gustavo Gómez terminó jugando de 9. O sea, nos tienen que hacer un gol para que haya entre comillas rebeldía. Y al lado Fabián respondiendo como respondió. Y mira que recién dijimos, a mí la dupla futbolísticamente me gustó, tanto Gómez como Balbuena.
Pero esa es la parte preocupante. Pero después otra vez te cae el chip. Estamos hablando de un plantel que nunca se fue a un mundial. Entonces, esa mentalidad que A antes lo que teníamos, voy, Dani, esto pues viene de la era Naput, de la era Alejandro Domínguez, de la era Robert Harrison. Y pasaron varios técnicos, entre ellos inclusive el que hoy es para muchos nominado como el mejor técnico del fútbol paraguayo, que es Chiqui Arce. Sí, que también Bueno, fue técnico de Harrison. entonces hay acá no es solamente, claro que sí es la dirigencia, claro que sí son los técnicos, porque lamentablemente no le estamos pegando con el técnico. Berizzo era un tipo que vino a querer plantear un fútbol que no es el nuestro, se le demoró demasiado, a Osorio se le trajo acá al pedo, cosa que en su momento ustedes recordarán fue un cruce muy duro que tuvimos acá con Robert Harrison mano a mano. Lo de Osorio sabe la gente. Bueno, y ahora pasa con Barros Queloto, un técnico que no confía en sus jugadores. ¿Y para qué más le queremos entonces? Ahora, yo les quiero decir nomás que Robert Harrison, que es el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, él sabe lo que está pasando. Él es una persona que vive en un termo. O sea, a ver lo que estoy queriendo decir. No saben lo que quieren hacer. Espera, no escúchame a todos. Lo que estoy queriendo decir es que evidentemente trato de interpretar lo que él piensa. Porque el que va a tomar la decisión es él, es bola, eso de que le va a consultar, ¿a quién le va a consultar? Él mismo el que va a tomar la decisión. A lo sumo le va a decir, justo, ¿qué vos pensás a este tipo? De este Guillermo. Pues así más o menos, estoy hablando en la pieza, así porque viste que se tienen confianza. Bueno, que le diga, por ejemplo, al doctor Figueredo, presidente de Sudamérica, que está con la selección, le diga, doctor, o Miguel, no sé cuál es su... Miguel, ¿qué vos pensás de esto? Y le va a decir, amigo. Doy coico tipo cuando anda, no sé, algo le va a decir. O le va a pensar que le puede llegar a decir, ahí le puede entrar la duda. Que le diga, y hay que sacarle ni ropa, ¿a quién le vamos a traer ahora en un mes? Espera, esa es la frase que le pueden decir a él. Que le haga dudar. Que le diga, ¿sabe qué, Ariel? Si le saca, ¿a quién le van a traer en un mes? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Por eso voy a leer otra vez el mensaje. Edgar, vení, por favor. A mí el mensaje que me escribe una persona de la APF es a Guillermo Barros Queloto, no lo van a sacar todavía de la selección. Atendé bien lo que te estoy diciendo. Pero se le acabaron las chances, dice. Eso significa que no saben lo que quieren, no la tienen clara. No, le quieren sacar, ya no. ¿Qué onda no es? No, Ariel, peor. ¿A quién le van contra Argentina ¿a quién le van a traer? Eso es lo que están pensando. No, peor que eso. Ellos saben. Y después de octubre, después del combo, ya va a ver a quién traer. No, ¿sabes por qué? La misma cosa. Porque después del Sí. segundo combo también queda un mes nomás para el tercer. Yo, por ejemplo, Bolivia, si sé lo que quiero, pues vos tenés que saber por lo que querés, ¿verdad? Si yo sé lo que quiero, yo hablo hoy con Garnero. O le digo a Carte o a Editor, le digo, puedo hablar con... Si me gusta Garnero, ¿verdad? En esa gestión, viernes ya tenés un nuevo técnico, ¿no? No. Viernes ya va a tener un nuevo técnico. Mira el país que tiene mejores jugadores en el mundo, Brasil, lo que hace. Tiene un técnico que comparte con un club. Sí, ¿verdad? técnico Fluminense. No se pone y técnico de la colorado, selección. no se sonroja, no le da vergüenza. Y encima sabe está que va a compartiendo, Ancelotti. sí. Bueno, Encima sabe que va Ancelotti. Y dice que ahora Neymar está haciendo fuerza para que se quede el técnico actual. Y hablar, de Brasil. No, te digo. Yo así como lo veo, así como lo veo a los muchachos de Brasil, ya que hace están poco- enamorados de mí, ¿eh? Hace poco, por primera vez, se habló el tema de Hansi Flick, que fue el primer técnico alemán echado de su selección. Se planteó seriamente si no se podría decirle nomás Jürgen Klopp, porque es el candidato uno. Compartir nomás Liverpool con la selección. O sea, voy nomás al tema de la gestión. Igual, Claro, gestión. claro, o sea, igual, mira que hay muchos candidatos terrenales también. Ustedes citan lo de Gareca. Mira, lo de te voy a decir Alfaro. algo loco. O sea, Bruno, te voy a decir algo loco, sí. Dani. Disculpame, esto es muy Sí, sí, apasionante. sí, sí. Tiene que vender Edgar también. Yo, antes de eso, Bruno, mientras ves eso, yo lo que te quería decir es lo siguiente. A mí lo que no me cierra nomás es esa parte cuando, o sea, la información, a mí me preocuparía menos y hasta respetaría más porque en el debate de las ideas yo entiendo el disenso. Si alguien me dice, si ayer Piri no se mandaba la macana, nosotros estábamos en zona segura del Mundial, yo le decía, yo no comparto ese planteamiento, pero no puedo ir en contra cuando me dicen, no, acá lo importante es ir al Mundial. Hasta ese planteamiento me sería más respetable que me digan, antes que me digan, vos sabés que yo todavía no tiene más chance,
pero falta un mes. Porque ¿eso qué quiere decir? Cuando vos planteas, ¿y a quién le traemos? Eso implica, voy a ser redundante, implícitamente, que este técnico le está dando algo bueno a la selección. Porque si este técnico le está dando algo malo a la selección, que no esté. ¿Qué le va a dar? No. Esperá un ¿Y rato. cuál es el argumento de decir, Vamos. en un mes, algo que me digan, no, FIFA sanciona con Walcover si es que no a está ver, el técnico con quien arrancaste? Yo supongo también puede ser que el presidente de la asociación tenga que hablar primero con el de Libertad y le diga, amigo, necesito a tu técnico. Pasó ya anteriormente acabo de cuando decir que estaba hable hoy, Chiqui que hable Arce, hoy ya. cuando estaba Chiqui Arce Sí. en Guaraní, le llamó el presidente y le dijo, Sí. amigo, necesito a tu técnico, Y ¿qué bueno, va a hacer? y ya se siente la justo selección mirar está al por Y encima de todo. Alejandro ¿Eh? Domínguez le sacó a Peluso a bueno, Recanate. No, Alemania, bueno, bueno. No, Napú Napú tiene razón. Peluso, el que ganaba, imagínense, Peluso cómo Fossati. se manejaba nuestra dirigencia. El que ganaba el campeonato, ese iba a ser el técnico de la selección. Y ganó Fue al revés. Peluso. Por eso te digo, hoy mismo ya tenés que... Fossati ganó y Peluso de No, la selección. hoy mismo ya tenés que... Sí, pasó que- al revés. Claro, porque era... pero así Claro, dijeron claro. primero, No. después dijeron, no, vamos a El traerle a propio Peluso. Recanate después se Porque enojó. hubo ese quilombo Bruno, ayer Escuchame Alemania una cosa, dirigió... ahora mismo, Dani, Sí. si vos estás convencido que tienes ese ganero, ahora ya llamale. Llamarle ahora. Llamale hoy. ¿Y sabe qué, ¿Sabes qué? Federico? Hoy que hoy es 13, ¿Sabe un qué? mes de partido, sí. Y que diga Robert Harrison a través de su cuenta o no sé, o que nos diga a nosotros a la radio que quiera, Sí. a la radio Baracayaí, que le diga a Radio Baracayaí que Garnero no quiere dirigir la selección y que se comunicó con él. O si de ejemplo, espérame Fabio, por favor. O si, por ejemplo, le llama a Carto, le llama a editores, le dice, quiero a tus técnicos amigos, nosotros estamos en una situación que ya no podemos sostener esto. Y que le, no, a mi técnico no me toque. Que salga a decir también. En Radio Baracayaí, vaya a decir, señores, acaba de decirme el presidente editores, o me dijo don Horacio Carte, que no quiere que se le toque a su técnico. Y vamos a plan B, el Jubero. Y le llamé a Zapag, y Zapag me dijo que sí, Jubero me dice que no, y que cuente también. Y así vamos desechando y vamos para adelante. Edgar, por favor, y seguimos. Universidad Autónoma San Sebastián, carrera de grado y posgrado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024. Dirección Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Aregua y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Es Garnero, no hay otro. Garnero es el técnico más ganador, es el técnico que conoce el fútbol paraguayo. Es Garnero, no hay otro ahora en estos momentos para apagar el incendio. Conoce muy bien, rápido, práctico, tipo serio, tiene su cuerpo técnico. Es lo que fue, y se Bruno, acabó, no hay mucho misterio Sí, acá. es lo que fue Tata Martino en el 2007, 2006, 2007. Tiene el mismo perfil, el mismo.
Y si tanto se pierde tiempo, porque a ellos les gusta lo que está haciendo Guillermo Barros Esqueloto. Yo no les entiendo. gusta, pero vos no leíste. Claro que leí. el mensaje. Pero ¿y por qué no está afuera, Bruno? Eso es lo que yo no entiendo. Te estoy diciendo porque tiene la duda, a lo mejor estoy tratando de interpretar, pero vos no entendés mi castellano. Claro que entiendo, Te papá. estoy diciendo que a lo mejor le están diciendo, bueno, presidente, le Pero vas no- a cambiar. ¿Y a quién le vas a traer? En un mes le vas a Y traer. te gestiona el viernes, ya tiene un nuevo técnico. ¿Qué es lo que decía Federico? Y Estamos de claro, acuerdo. Ahora ya le puede llamar. todos sabemos que el viernes ya presentan un nuevo técnico Pero si él quieren. tiene Si hay roaming ya voluntad. Desde allá, desde Maracuyá, puede llamar también si quiere. Si hay voluntad. A ver, ya ustedes explicaron lo de lo del eventual candidato casero que es Daniel Garnero. Supongamos que quiere alguien internacional, pero que le va a implicar más de un mes, ¿verdad? ¿Qué sé No, yo? no, afuera no. No. Te pongo nomás un ejemplo, qué sé yo, un Ricardo Gareca, un Gustavo Alfaro, Diego Alonso, tiro nomás sin nombres por tirar, sin llegar a ese tema de que quede Gallardo o Tite. Y te dicen, en 2 meses, porque mira que las eliminatorias sudamericanas son muy accesibles. Tenés que ser muy malo para no ir al Mundial Hoy del estamos, ¿sabes qué? 2026. Hoy estamos sextos. Hoy Paraguay va al Mundial. Hoy va al Mundial Paraguay, Por eso te estamos digo, sextos. Y eso es lo que te digo, yo hasta hubiera esperado. que Estamos me enroce sextos, de- se dice o sexto. Yo ya me... sexto, está bien. Sí, que me enroce el tema numérico, porque con números. Por eso cuando te dicen, no me importa cómo jugamos, quiero ganar, no me importa cómo, pero quiero ir al Mundial. Pero si tu argumento es un mes nomás, perfecto, hay 2 meses. Yo hace rato le estaba diciendo, si todos estamos de acuerdo, que la lectura, porque a ver, el planteamiento, yo a Guillermo le doy el tema del primer tiempo contra Perú. Pero lo otro que vos esperás, estando allí en el banco, que es la lectura del partido, él se equivocó en todo. Segundo tiempo contra Perú, salvo lo de Richard Sánchez, que también fue un cambio tardío por lo que estaba ocurriendo. Yo te decía, exagerando un poco. Si es Garnero, ponerle 1 semana. Bueno, pero me dicen que no me van a prestar, que esto, que lo otro. Voy uno afuera y me dice, dentro de 2 meses. Si vos realmente crees que él no es el indicado, jugá sin técnico el próximo combo. O sea, dame algo que realmente sea Pero radical. ahí, ¿a quién, por ejemplo, le vas a Y poner? si tiene que ponerle justo. Te pongo una exageración para que se entienda la idea, porque Sí, si no es sí, eso... no, está bien, yo comparto, estoy con porque vos, si no estoy eso, con vos. no. Porque entonces voy a decir, Y, no, pero y, que no Guillermo me, es bueno. y que no nos vengan con la historia, ¿sabes qué? De la cláusula de rescisión, que no sé qué, que firmó hasta la Copa América el 2024, porque plata tiene ahora la asociación. Claro, ¿cuántas veces acá O sea, discutimos? tiene patrocinantes ¿Te espectaculares. acordás que acá discutimos con el cambio de formato de la Copa América, cómo van a... No, eso se deja. Porque es cierto cuando vos me decís, sí, recordemos el cruce cuando se dio lo de Osorio. También durante la Copa América con Berizzo, acá cuando le hicimos la nota después de Brasil-Paraguay, cuando le dijimos, Robert, el equipo muy mal. No, perdimos por 2 desatenciones. Y ahí yo, Y ahora, o sea, vos te sabés estoy que hablando ahora, del mira, mismo presidente que en las 2 oportunidades, cuando se le dijo, acá te equivocaste, dijo, no, ahí están... Mira, están en otro". atender la declaración, porque acá pues seguimos con la misma historia. La misma historia dice, nos vamos tranquilos en la sensación de rendimiento. Los resultados son los que mandan. A nivel de rendimiento tranquilo, dice. Porque eso nos da confianza para lo que se viene. Feo, sí. Creamos chance, pero no pudimos convertir otra vez, dice. Esto dijo Fabián Balbuena. Sí, no, una cosa O sea, totalmente... Por mucha será, de otro no le mundo. ganamos a Perú acá, nos vamos a perder sobre la hora contra Venezuela. No nos animamos. Después de que encima Tardamos en cambiar. Después de que encima le anulen un gol a ellos, o sea, ya el destino era perder nomás ya, ¿verdad? No es que hubo merecimiento, como se puede decir, los 5 palos que ya quedaron atrás, no, se merecía perder y perdimos. Y vos estás tranquilo. Y sos un referente de la selección porque está hace 5 años. Mirá que Fabián jugó en muy la bien. selección. Fabián Claro. jugó muy ¿Y a bien. quién le ganaste la eliminatoria claro, pasada? jugó bien. Ecuador y Si Venezuela. él- ¿Y fue a sí. quién? No, Nadie. es que ya no le gana olvidamos, nadie. ya no metemos goles, no olvidamos de Acá me ganar. dicen, No olvidamos de ganar y de meter acá me goles. dicen declaración corporativa, entiendo, pero dale de la puta. Dale otro mensaje a la gente que está dolida, decirle, ¿sabes Claro. qué? Yo también estoy dolido, yo también estoy muy mal porque arrancamos de esta forma. No, nos vamos tranquilos porque
No, esto es lo que te basta demuestra, eso. Federico, es que nuestros jugadores son frágiles mentalmente, porque ya pasó con Cierto, Berizzo, ya pasó, quedaron ya seducidos pasó. ellos con la seducción, vamos a jugar de otra manera. Miguel Almirón acá dijo, no, vamos a jugar distinto, van a ver, no pasó Vos que absolutamente tiene falta nada. Fabián Balbuena porque Matías Rojo una vez se jugó como el culo, un partido acá contra quién fue. En el Y debut- salió y dijo. en el pidió debut de disculpas, Guillermo hasta- contra hasta Chile. Disculpa pidió porque se jugó tan mal y salió sin cassette. con a reconocer lágrimas- una con vergüenza, lágrimas en los ojos, Sí, dijo. sí, sí. ¿Y cuál es el problema que se diga la verdad? Ayer el técnico, nuestro conocido Gustavo Costa, lo asesinó a sus jugadores. Digo, parecía a nosotros los que estábamos a la altura y Argentina no podían ser dos ¿Sabes pases qué seguidos. dijo? Habló ¿Sabes de- qué dijo? Sí. Apuntó la actitud. Dijo que tienen que los jugadores pedir disculpas a la afición deportiva. Eso es Exacto. técnico con carácter y con personalidad. Sí. Les temblaban las piernas, decía. Yo te digo, hermano Pero querido. eso que vos leíste, Bruno, esa acá declaración apareció- de Fabián, ¿sabes dónde preocupa? Porque tiene sentido. No solamente la parte corporativa que decía Federico, sino la otra parte, que el esquema era no perder. O sea, vamos a analizar lo que fue la conferencia, donde recién cuando le retrucó el colega venezolano, Guillermo acepta, y capaz debió ser un 0-0. Acá me dice. Porque, o sea, cierto, si no se Chiqui venía... no sería descabellado, dice Johnny acá. Johnny quiere que No Chiqui sé si también. hacemos una especie de... Mira, estamos tan mal que podemos hacer una especie de alquiler de técnico. Un combo al técnico de Olimpia, al técnico de Libertad, al de Cerro no porque tiene su mambo ahí, ¿verdad? Pero al gerente de Pero Cerro... mira, Mira Bueno, cómo pues está. sabes que broma también Podemos hacer dijeron. ver Que venga Diego- Arce y Garnero. que venga Diego Gavilán porque él empata todos los Está partidos. invicto, claro, está invicto, Le sí. hicieron meme de eso. Sí, sí, No, sí. en serio, mira, Pero- mira, pero- el a nivel eso a que estamos. estamos Pero- llegando pero- es pero- patético, pero- será, ¿Sabe a qué patético voy? todo. ¿Sabe a qué voy? Para entenderle a Fabián Balbuena, que es un tipo que tiene cancha, que mira, humanamente, No, uno ese se saca tipo- el sombrero por lo que le acaba de pasar y los dos partidazos que hizo. Y en Ciudad del Este vimos que él quería irse y le detuvo Guillermo Barros Esqueloto. Cuando el esquema desde el vestuario, o sea, desde el avión a Maturín, Guillermo le dijo, muchacho, jugamos al 0-0 y si por allí podemos, como fue aquel tiro de Kaku, el tiro libre de Richard, ganamos. Pero la idea es el 0. Porque en la conferencia, con el retruque del colega venezolano, allí le reconoce Barros Esqueloto, sí, capaz 0-0. Y convengamos que si Piri no se mandaba, probablemente terminaba 0-0. Entonces, en ese tren de lógica, Pero cuando igual, Fabián dice y rendimiento. igual Dani si terminaba 0-0, hoy teníamos que haber dicho lo mismo, que Sí, o sea, pero no de la ganamos, PF te nadie van a ganar mostrar y la no metemos tabla. goles. Iba a decir, estamos cuartos. No, pero No, por eso te es digo, que no. ahora tiene que No, hacer... No, Bruno, ¿sabes qué? Porque por eso es peligroso a veces ese discurso cuando se dice, no me importa cómo, el tema es ir. Porque eso yo siempre lo tomo como una expresión de deseo, no puede ser una planificación. Porque si vos no sabés a qué jugar, probablemente no ganes. Bueno, pero Dani, Entonces, cuando acá te pues ya dicen, es... hay que ir como sea. Acá pues ya estamos pasando hambruna. Esto ya es hambruna. Y cuando vos tenés hambruna, cualquier cosa que te traigan para vos es alimento. Si te No traen. si te traen. Si no te traen. Entonces nosotros estamos en una crisis grave del fútbol paraguayo, que esto si no se toma ahora, la decisión sinceramente, porque creo que todos estamos haciendo críticas razonables, críticas que cualquier persona que tenga un micrófono a lo mejor lo va a hacer. Y son críticas constructivas porque no estamos hablando, diciendo cosas personales de nadie. Estamos hablando de fútbol netamente y que acá se tiene que hacer un golpe se tiene que golpear la mesa, hacer el cambio ya ahora y que sea bien claro y que se diga, insisto yo con esto, se le buscó a Bulano, no quiso, le buscamos a Merengano, él sí aceptó y bueno, que venga. ¿Cuál es lo que es el problema? Que se note la gestión. Que se note, está que se haga moviendo. transparente, lo primero es que se le saque a Barro Esqueloto. Porque si no se lo saca a este técnico contra Argentina, nos comemos 5 dirigentes. Robert Harrison, 5 nos vamos a comer contra Argentina si sigue este técnico. Escuche, por favor, justo, golpea la mesa vos también. Pero ¿sabes qué te Justo. pueden decir? ¿Sabes Vos- qué? Mira que te pueden decir, bueno, contra Argentina es previsible lo que se pierda. ¿Verdad? Bueno, entonces ya- No, está bien, pero y le ganamos a Bolivia. Porque si a Bolivia no le ganamos, ya ahí ya no No, no, mira que yo- le ganamos, ¿eh? ¿Dónde No, fue? no, ¿Dónde no, ganamos, no, ¿eh? no, ¿Dónde No, ganamos, yo, eh? ¿sabes No, qué? no, no, Sí, sí. No, entra, Y ya si espera. seguimos. siguió el técnico. Cerramos el año así nosotros con 2-2 Bolivia. acá Sí. y una rueda después No, con el más pide, ahí me 0-4 pones allá. ya. No. Pero ¿sabes lo que No, pasa? no. Yo Espera un ratito, yo Chino. hasta hubiera respetado más la postura de la PF si me decían, señores, Guillermo es el indicado, independientemente de lo que ocurrió. Pero si te dicen,
No, todavía porque falta un mes. Es peor. No, yo no dije, eso No, es no, yo no te deducción digo- mía. Claro, pero yo por leí eso- textualmente el Y mensaje, está Dani. bien, inclusive interpretamos. Yo trato de interpretar. Claro, porque- la interpretación es que Claro. de acá a este mes, lo que van Y a no. esperar es, porque no puede entrar otro técnico, o no es que no puede. Yo hasta por eso te digo, yo hasta Están preferiría pensando que... que le dicen al presidente, bueno, ¿y a quién le va a traer? ¿Quién es lo que le vamos a traer? Falta un mes nomás. ¿Y por qué no seguimos con...? Por eso, intelectualmente eso me parece más cobarde que me digan, perfecto, nos equivocamos de pe a pa, pero durante los 2 años, el tipo, sí, se equivocó con lo de Cacu, con esto, pero que Cuba, Villasanti, Diego Gómez, Ramón Sosa, Almirón seguirá siendo nuestro jugador diferente. te digo otra cosa. Valbuena, Gómez. Pero Ese que me tema de digan, Escobar, el tema de Juan Escobar, eso también hay que aclarar un poco. Escobar, Eso, Tony Escobar, Sanabria. Tony, blanquear todo. Ya, acá, Bueno. ¿sabe qué? Acá no hay tiempo para maquillaje, muchachos. Acá, ¿sabes qué? Sí. Voy a poner un ejemplo. Espero que sea feliz. Acá la chica esta se va a casar y ya no está para... El novio tiene que viajar y si no se casa ahora, a Montema. Entonces, ¿sabes qué? Maquilladita así nomás, no, eso Brasil, que te amó a que venga el fulano que es de tal lugar, coafer no sé qué, viste que sale en el diario, le vistió fulana, el cotillón fue de merengano, el bocadito de no sé, de Julia, no sé qué, Baezquen, por decirte, no sé, el maquillaje es de nosotros, acá se pone una cosita roja, Bruno, yo que y soy, ahí, yo que soy hermano, ya. escúchame, yo que soy tu sensor de ejemplo. Vamos a quedarnos con el tema de hace rato de la hambruna. Dale, entra a ver. Septiembre, mes para festejar, no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Perdón, Ariel, ¿qué querías decir vos? Tu ejemplo tipo boda familiar rápido, sin invitados, le conseguí el juguete, le pagaste un país rápido que conseguiste por allí y de testigo un par de vecinos y ya está. Y después Práctica se hacía mucho, pero antes era diferente. Nadie sabe que entra nomás, oiga. Las cubiertas X-Free son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Free tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Free. Elegí X-Free y llega más lejos. X-Free en las mejores tiendas del Paraguay. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique La Paró. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, Oigan, precio y calidad. Llamar al presidente de Libertad Editores. Llamale un ratito. Él estuvo en la delegación. Llamarle a ver qué dice. Él si autoriza que Garnero sea, por ejemplo, técnico de la selección. Llámale poco a los presidentes de los clubes, vamos a hablar con ellos. No creo que él tenga la palabra final en ese caso. Totalmente de acuerdo. No, ya sé, pero algo ha de saber, ya por lo menos sabe si Carte le gusta o no le gusta. Por lo menos eso, muchacho, o sí o no. Ya sé. No, yo estoy dudando nomás que él sepa. No, ya esa sé, situación. pero sabemos que Carte es el que... Le va a gustar a Cartes. Le va a gustar. Horacio siempre dice que Va a es colaborar un con la patriota, ¿verdad? selección. Y esta es una causa La nacional. selección, Horacio, sí, una causa sí. nacional, Sí. soltarlo a Garnero. Sí, le Don va a Horacio, soltar, le va a soltar. soltarlo a Garnero. O si no lo suelta igual. No, Puede no hacerlo estamos de... equivocando lo- nosotros lo de en inicio. postularle directamente ya a Garnero. ¿Por qué? No, pregunto. No, para nada. Es un técnico No, sí, muy capaz. Pero por eso, o sea, por eso hace rato te exageraba, Bruno, el ejemplo. Porque si vos me preguntas, no es que Guillermo hizo todo mal. O sea, yo no puedo ignorar lo que vi hace menos de una semana en Ciudad del Este en el primer tiempo. O sea, A la pero- escucha, ¿viste? Por eso fue que Robert Harrison no sabe qué hacer. No, te no, escucha, no, por ejemplo, no. a vos. Y dice, no puedo ignorar lo que hizo. pero yo no ¿Viste? soy- ¿Te das cuenta? No, Mauro, de- disculpame, Dani.
A Contra- cualquiera le puede entrar la duda. Mira lo que está diciendo uno de los mejores analistas del fútbol paraguayo. Mira, Pero, pues a yo ver, no puedo Bruno, ¿qué ignorar digamos? Dani, lo que No, no, espera. hizo Barro Esqueloto el primer No, tiempo de ahora, Azores. no, no, no. No era porque le estamos echando a patada a Y Barro bueno, Esqueloto. pero, y eso, yo me estoy, vos solés decir el tema del defensor o el abogado del diablo. Este es el técnico que más tiempo tuvo de toda la gestión de la historia de la asociación en materia de preparación. Por eso yo esperaba una postura más valiente desde lo intelectual, no ese tema de que falta un mes nomás. Porque con eso podemos ir pateando hacia adelante. Por eso inclusive yo te postulaba, si hay un técnico de afuera que te va a llevar 50 días, también toma esa decisión. Pero si vos crees, y para eso recién hablábamos, debe haber paralelamente, este técnico tiene esta flaqueza y estas fortalezas. No puede ser que ellos estén todavía, o no hay chances, o un mes, porque eso va a significar que hacen la del bombero, que ni siquiera saben dónde está la manguera y dónde está el foco de incendio. Pero acá, Dani, el tema es el siguiente. Jugaste contra Perú y Venezuela los dos primeros partidos de eliminatoria y de 6 puntos hiciste uno solo. Cuando vos te quedaste, en el caso de Robert Harrison, él se quedó supuestamente como revancha para poder ir al Mundial al que no pudo ir hasta ahora, Y por el cual había porque ahora hay 2 cupos más. claro, por el cual él había renunciado. Él renuncia a la APF porque no nos fuimos al Pero con Mundial. estos rivales ganables, nosotros si comparás la tabla en las 2 eliminatorias anteriores ya teníamos 4. Ahora tenemos uno nomás. No, en la involución estamos... y escuchar a los rivales, todos sabemos, ¿verdad? Perú y Venezuela, a los dos se le podía ganar. Quedó demostrado ayer. Y contra Perú ni qué decir todo ese segundo tiempo jugando con 10. Entonces, de 6 hiciste un punto. ¿Qué hace más este técnico en la selección? Por eso, Porque aquí también se maquilla una cosa. Estamos en zona de clasificación. ¿Por qué? Porque Ecuador empezó con -3. Si Pero Ecuador- eso es ficticio, eso es bola. Y sí, por eso te digo, Fíjate pero- eso, además con claro. Acá, vos sabés que hasta sabés a qué anoche me costó mucho dormir, les cuento, porque a mí me molesta mucho ya este tema de la selección. Ya es una cosa que yo no le encuentro explicación, ya no sé más qué decir. Y vos te vas a la calle, a mí ya me molesta porque yo no puedo ni comer más tranquilo ahora. Te preguntan y No, porque te preguntan, te rompen los huevos, te dicen qué es lo ¿Y que es la la selección selección, qué qué es? es esto, qué esta cosa, y vos estás queriendo comer, está haciendo ahí, y no sé más, yo le digo a la gente, no sé, será, no sé, la llave ley, así nomás le digo. No, hay que empatizar con esa gente. Escúchame, vos sabés que hasta anoche me acordé de Ramón Díaz. Ramón Díaz conoce, ¿sabes qué? Hasta soy capaz de llamarle a Ramón Díaz. Mira lo que te estoy diciendo, su hijo vive acá. mira que técnicamente fue el primer técnico de Harrison. Y lógicamente era técnico de Alejandro. ¿Y quién lo sacó? González le ¿Quién lo coordinó sacó? a Ramón Díaz. No. Por culpa él salió. Ya sé, ¿Dónde está yo Ramón mal González? periodo. Cada cosa que ya No, vimos. ya. Cada No, cosa. pero te digo, Sí, Federico, tenés vos me razón. estás entendiendo. Sí. Federico, Ramón, pensé hasta en Ramón Díaz, ¿era? No, claro, es que tiene que ser eso, pensar en alguien. Pero cómo es verdad, No los que eran sostenerlo malos porque ayer no son pensaste buenos justamente. hoy, los que son No, buenos hoy pero van a ser malos Ramón no mañana. fue malo, Mira que yo creo que nos equivocamos con Hoy- Ramón al sacarle Claro, a Ramón Díaz. y lo sacó el otro Ramón. Y sí, y eso pero no- también nosotros la prensa apoyamos en ese Pero momento y con queríamos decir que Ramón Chiquillar Díaz se no vaya. tenía ahí un paso en una Copa del Mundo. Chiquillar se fue la mejor campaña en esta época de sequía de Copa del Mundo, de Mundial. A una victoria del Mundial. Ahí- ¿Por qué no le nomás. traemos a Chiqui entonces? Y por eso te dije, puede hacer tipo un... No, pero en serio, agarrar a Chiqui ahora entonces. Sí, Chiqui, Cubero y Gardner son los que Hay que llamar a Cardona entonces. Hay que llamarle a Cardona, a Cartes, a Zapac y decirle, repito, me interesa Arce, me interesa Garnero, me interesa Jubero. ¿Cómo hacemos, presidentes? Mira hasta qué punto. No, pero tenés que venir empezar desde por una- uno. Uno pues tiene que ser que, para mí creo que es Garnero, ¿verdad? Creo humildemente que es Garnero. Para mí, si yo soy Harrison, yo lo busco a Garnero ahora. Y ya lo echo a patada a Barro de Geloto. Es una forma de decir también, ¿no? ¿Se entiende, verdad? No, pero Es una presión pero yo no sé, futbolera, ¿no? pero Que por le eso echa yo no patada, sé si eso es producto de la calentura, porque lo de Bolivia es tan simbólico, porque Robert Harrison, repito, era la personificación de la famosa expresión el mejor ciego que el que no quiere ver. Y después se metió este tema de que no, era antes de la Copa América. ¿Qué antes de la Copa América? Diego Alonso agarró 2 fechas antes y se fue al Mundial. O sea, esta eliminatoria, te pongo la firma, Bruno, van a haber selecciones que en su tercer técnico van a ir al Mundial. O mira, sea, te digo una cosa, Bielsa, en su debut ganó. no, pero yo... Espera, ¿y sabes qué?
los jugadores quieren mostrarse porque es Bielsa, papá. Y Bielsa mismo fue en la conferencia hacerle decir, todo lo que ustedes vieron acá y la victoria no es producto mío, no es producto de mi trabajo, no es influencia mía. Ayer cuando todo Uruguay No, pero pedía el ¿sabes penal, qué el pasa, tipo dice, Dani? no, yo no creo que Pero ¿sabes qué perjudicó. pasa? Cuando vos le tenés enfrente a un tipo al que le respetáis y es referente, y es un tipo... Porque vamos a ir luego ya a lo de Guillermo Barros Esqueloto. Vamos a hablar bien ya así a calzón quitado. Pero antes- Guillermo Barros pero Esqueloto, antes de lo de ¿qué Guillermo. selección dirigió antes de dirigir la nuestra? Sí, O sea, nosotros le mira estamos que dando dirigió nuestra Boca, selección. Dirigió la Y sí, mira, para muchos jugadores eso también tiene su peso. Pero yo te decía, con lo de Robert y con lo de Bolivia y con lo de Berizzo, porque te acordás, mira que fue punto de debate en esa Copa América de la pandemia. Se decía, no, si hay un momento tiene que ser antes, no después. Y eso es mentira. Por eso te puse el ejemplo de Uruguay con Alonso, que echó a Tavares con 4 fechas antes y acá debutó en la cancha. Peckerman, Peckerman en Y con Colombia, ¿se 16 acuerdan? años de historia con la Claro. selección uruguaya Colombia y andaba una, mal y de una Rob semifinal Peckerman. en el 2010. Claro, entonces voy nomás a que eso de extender porque ya no se puede, eso no existe más. Hoy cambió tanto el fútbol, porque yo te puse, ayer en el amistoso, dirigió Rudi Feller, que la última vez había dirigido en el 2002. ¿Por qué? Porque justamente Alemania está en esta de, ¿cómo hacemos? Porque nuestro candidato es Jürgen Klopp, no, pero está el Liverpool. ¿Y qué tal si le ofrecemos a la gran Dinis hacer los dos? O le vamos a pedirle a Nagelsmann. Nagelsmann tiene un contrato con Bayern Munich. El de Bayern Munich, bueno, hablen con él. Alemania está haciendo No, eso. ya le ganó, Gestión. sí que le ganó a Francia 2-1. Amistoso, está bien. Sí, pero ya ganó. Pero ¿sabes o quién ganó se más. sentó? Se sentó el equivalente para nosotros de Justo Villar. Rudi Feller, el que fue técnico en el 2002. Y bueno, se ¿sabes retiró. qué? Vos sabés que no es mala idea que interine Justo Villar y que, ¿sabes qué? Ahí pues no se va a poder cargarle a Justo Villar que él es el responsable. ¿Sabes qué? Ahí los jugadores van a tener que poner la cara. ¿Es o no es así? Claro, pero tiene que Porque partir Justo de la Villar- cabeza que no, diga, porque Guillermo, Justo no, pero entiende si de te fútbol. dicen- Mira, Justo entiende de fútbol. Y Mientras no. ve el técnico, el que va a traer la asociación, Justo entiende de fútbol. Y claro- Va al mal equipo y muchachos le va a decir, entran ustedes muchachos. Si se sientan en esa mesa con ¿Alguna Harrison y vez compañía, pasó- alguna vez, perdón Fabio y te dejo hablar, alguna vez pasó con Zapac que dijo, ¿saben qué? Yo ya no voy a traer más técnico, va a dirigir cualquiera puede dirigir Cerro Porteño. Los jugadores son responsables, salió campeón Cerro Porteño, o yo estoy loco, me falla la memoria, ¿sí o no? Apertura 2015. con Tiburón. Y ahí los jugadores entraron ese fin de semana, corrieron como locos ahí. Son raros estos jugadores también. Entra, García. Llegaron a Bristol las ofertas en Aires Splits. Vas a encontrar las mejores marcas Midea Carrier Confi desde 12.000 BTU con los mejores precios del país y además te lo llevas sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribiros al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo, ya voy a encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales de Arete. Consolida tus deudas y empezá a pagar el año que viene. Si sos cliente de Visión, te invitamos a consolidar tus deudas de préstamos y tarjetas de otras entidades para mantener tus finanzas en orden. Plazos de hasta 60 meses, cuota por billón de 35.000 guaraníes y tasas desde de 13%. La promoción es válida hasta el 30 de septiembre. Para más información escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí
sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo ponele Vistoni. Al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Vistoni. Líquido para radiador verde o rojo, Vistoni. Grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona. Y el shampoo para lavar tu vehículo, Vistoni. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavon.py y en Facebook, además en Instagram, Avon, la aventura de crecer Avon, calidad que une generaciones. Bueno, ¿seguimos con la selección o agotamos el tema? No, hay que seguir, ver qué es lo que se va a hacer. No, y lo que hace rato decía, cotejando un poco, parece que nuestro técnico no vino, ¿verdad? Yo no lo vi en el reducido grupo que llegó, o sea, algunos pero mi idea justamente era esa, o sea, yo creo que hoy en día cuando la FIFA, la Conmebol, los detentores de los derechos te ponen estas exigencias para hablar, o sea, yo creo que la afición nacional merecía una explicación más sincera, ¿verdad? Porque si en un ambiente como el de ayer Fabián declara como declara, o Guillermo declara y repito, que hubo 3 jugadas, ya acá luego cuando se le dice pena, o sea, ¿en qué estamos, verdad? Pero por eso nomás iba. Y uno sabe que él tiene su familia también allá en el norte, pero lo concreto es saber cuál va a ser el derrotero, recordando que Paraguay vuelve a jugar dentro de 4 semanas, Fíjate que es la única selección después de este combo donde planteamos esto. Todas las otras selecciones y todas las preguntas, o sea, una parte importante de la pregunta en las conferencias era
ya mirando la siguiente convocatoria. Porque ya tienen que convocar dentro de 2 semanas. Y yo iba, si vamos a un tecnicismo, este fin de semana no para nuestro fútbol. Igual, Guillermo terminó llevando de paseo a Álvaro Campuzano, Matías Espinosa y Mateo Gamarra. Porque cuando Blas Rivero y Junior Alonso jugaron como jugaron el combo, uno veía y no estaba ni Matías Espinosa ni Mateo Gamarra. Cuando Richard Ortiz jugó como jugó ayer, tampoco estaba Álvaro Campuzano en ese sentido. Si es que van a interiner con un técnico, hasta inclusive lo tienen allá Pablo Rosso. Está ahí Pablo Rosso. ¿Qué hace Pablo Rosso? Y tenía que designar técnico y hasta ahora no designó, o designó muy poco. Yo no veo todavía que esté todo ya estructurado ahí en las inferiores. Así que si van a traer un técnico interino, ya tiene preparador físico con Elvio Pablo Rosso. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Bueno, el que vino es Gustavo Barros Esqueloto. Pero como son mellizos, son tan iguales, porque vino a la cabeza. Guillermo tiene un evento con el hijo que tiene que jugar. De hecho, habló creo que en los predios a eso ya. ¿Verdad, Wilson? Claro. Sí, no, así fue. Claro, o sea, pero bueno, en hace concreto, la combinación, pasaje, todo, claro. Palabras más, palabras menos. No, La claro. información es Guillermo no vino a Paraguay. O sea, vino el Así que vino de simple. Gustavo Barros Esqueloto, así es. Sí, señor. Volverá en la pregunta. Bueno, ponelo un poco a Barros Esqueloto y ponelo a Fabián Balbuena. Y seguimos analizando todo este berenjenal en el que estamos metidos todos los paraguayos. Nos faltó quizá un poquito más de profundidad y determinar mejor las acciones que pudimos llegar al fondo, pero creo que estuvimos muy bien defensivamente, no tuvimos nunca un problema defensivo. La única jugada que tuvo Venezuela en los 90 minutos fue una acción de córner que cabecean, ganan en el área y responde muy bien Carlos, pero después nunca nos llegaron más allá de la intención hasta el borde del área y ahí se diluía porque creo que estábamos muy bien defensivamente. Fabián, buenas noches. Como grupo, ¿cómo toman esta situación de que Paraguay le ha costado mucho sumar en calidad de visitante? De hecho, que a Venezuela le habían ganado la última vez y ahora este momento. ¿Cómo lo toman como grupo ahora quizás un poco más calmado ya? Buenas noches. Bueno, la verdad que por resultados íbamos a irnos lógicamente tristes por todo lo que se hizo en estos 2 partidos en el primer combo. Tanto con Perú de local y hoy también tuvimos muchas situaciones y creo que nos faltó efectividad. Y en sensación de rendimiento creo que nos vamos tranquilos porque se creó muchas situaciones, nos crearon muy pocas situaciones en defensa. Gran parte del partido estuvimos tranquilos en ese sentido y bueno, los resultados son lo que mandan. Lastimosamente en 2 partidos hemos sumado un punto, pero como te digo, a nivel de rendimiento creo que tranquilo porque eso nos da confianza para lo que se viene. Le pregunto, ¿cuáles serán las modificaciones que va a hacer con el equipo para las próximas dobles jornadas que tiene de eliminatoria? Bueno, vamos a analizar, el cuerpo técnico va a analizar todo lo que nos tocó vivir en estos 2 partidos. Analizaremos el momento de cada uno de los jugadores nuestros y después definiremos lo que vayamos a hacer en el partido con Argentina y contra Bolivia. Pero como dice Fabián, creo que en lo futbolístico el equipo respondió, pero no nos alcanzan con eso. Tenemos que sacar puntos porque es nuestro objetivo es el Mundial. Aunque también a veces es difícil, ¿no? Porque el partido estaba empatado y lo termina definiendo la jugada del VAR. Pero bueno, ahí está. Fabián, ¿qué te llevas de este encuentro acá en Maturín, en el Monumental? ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué tal el césped? Tú como jugador que estuviste allí. No, la verdad que, bueno, cuando entramos en la cancha ya nos enfocamos netamente en lo que es nuestro trabajo, pero sí creo que la gente de Venezuela hizo un buen ambiente para lo que sea el espectáculo. Lastimosamente para nosotros nos vamos con la mano vacía y bueno, ahora a pensar en lo que se viene. Profesor Barros Esqueloto, voy a tomar su respuesta que le dio al colega de la televisión de Paraguay. Según su respuesta a esa primera pregunta,
Venezuela no debió ganar el partido. ¿Tan mal? No. Paraguay fue más, según sus palabras, en la primera pregunta. Fue más, inclusive en el primer tiempo, en la cual pensábamos nosotros que Venezuela estuvo muy por arriba. ¿Qué hace pensar a usted que fue injusto ese resultado? Que Venezuela no tuvo ninguna acción de juego que haya preocupado a Paraguay. Entonces, el partido a lo sumo debe haber sido 0-0. Profe, con el 4-1 de su equipo, Venezuela le estuvo secando las bandas a Paraguay casi todo el primer tiempo y muy pocas opciones estuvieron por allí. De hecho, Miguel Almirón no se vio tan ofensivo como normalmente lo hemos visto. ¿Por qué seguir insistiendo por las bandas hasta tanto tiempo atrás en el segundo tiempo y luego es que se buscaban por el medio las opciones ofensivas del equipo de Paraguay? Bueno, intentamos por afuera porque tenemos parte de nuestro juego con jugadores de esas características de ir por fuera como Almirón o Sosa o puede ser Matías Rojas o Cacu Romero. Entonces intentamos tratar de explotar las virtudes que nosotros podemos llegar a tener por encima de algunos errores que podemos tener como equipo. Me parece en el primer tiempo, como decís, fue parejo, luchado, ninguno de los dos logró imponerse, quizá al principio nosotros, después Venezuela. En el segundo tiempo creo que sin tener la profundidad que me hubiera gustado, manejamos un poco más la pelota y jugamos más sobre campo de Venezuela y fue donde llegamos 2 o 3 veces con disparos afuera del área o cabezazos que no fueron claros, pero me gustó que siempre el equipo estuvo en el partido, estuvo muy bien defensivamente y quizás nos faltó en este partido llegadas como si tuvimos en el partido con Perú, pero bueno, a veces también está la individualidad de cada uno de ir por fuera. Después tratamos de ir por el medio, pero intentamos y no se pudo. Pero también hay que reconocer que de repente alguna individualidad o algún juego colectivo de Venezuela también nos logró contener y no poder tener las posibilidades que tuvimos el otro día partido con Perú. Y Fabián, ¿cómo sentiste el clima, la humedad de la cancha del Monumental de Maturín y cómo lo sintieron el grupo en total para saber cómo estuvo el físico de todo el equipo de Paraguay mientras los 90 minutos, porfa? No, la verdad que bastante bien, se sintió un poco el calor, pero bueno, en Paraguay también hace mucho calor, estamos acostumbrados a jugar a un clima así, entonces eso no fue ningún tipo de inconveniente para lo que fue el partido. Profe, en el primer tiempo Venezuela, desde mi punto de vista, tuve la oportunidad de narrar el partido para la radio, fue superior a Paraguay, le causó bastantes estragos, luego usted hizo ciertos ajustes y Paraguay salió a buscar el partido en el segundo tiempo y quizás esa actitud sorprendió un poco a la Vinotinto que tardó unos minutos en hacer los primeros cambios. A medida que avanzó el partido, sobre todo ya estábamos cerca del minuto 90 antes de llegar a la jugada del penal, ¿ya ha dado usted por bueno el empate acá en Venezuela? No, siempre que tengamos la posibilidad de ganar, hasta el último minuto vamos a tratar de luchar por ganar el partido, no especular con un resultado. En el entretiempo nosotros hicimos un cambio, teniendo en cuenta algunas cuestiones tácticas y la amarilla de Richard Ortiz, y creo que empezamos a jugar unos metros más adelante, que quizá en los últimos 20 minutos del primer tiempo Venezuela nos llevó a jugar en nuestro campo, entonces ahí cambió un poco el juego, tuvimos más la pelota y tuvimos más posibilidades. Pero te reitero, creo que fue un partido capaz de malentendido. Yo no digo que mereció ganar Paraguay, sino que fue un partido muy parejo, dominado en el primer tiempo dividido, en el segundo tiempo quizá dominamos un poco más la pelota o donde se jugó más en campo de Venezuela, pero no tuvimos las posibilidades de gol que a mí me hubiera gustado tener para ganar un partido y justificar a través del juego el triunfo. Yo quisiera saber cómo va a seguir manteniendo la motivación y el rendimiento del equipo para los próximos partidos debido a esta dura derrota. El trabajo del cuerpo técnico es no solamente lo táctico, lo físico, sino tener un buen espíritu. El partido anterior contra Perú hubo 3 jugadas claras de penal de VAR que no fueron sancionadas, no fueron ni revisadas. Hoy la jugada que le pegan la mano a Piris es claramente una falta del jugador nuestro, previa del empuje del jugador venezolano. Simplemente quería decir eso antes de irme porque nadie me preguntó, pero quiero que les quede claro. En el partido con Perú hubo 3 jugadas que nunca las revisaron. Hoy tardaron 2 minutos y no vieron la falta del jugador venezolano previo a la mano del jugador paraguayo.
Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Casino Online, ¿querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. ¿Podemos ir al WhatsApp, por favor? Habilitame esto, mi querido Quique, a ver. Bruno, equipo, ¿qué tal? Para que manejen nomás los datos y para que esté más evidente la falta de trabajo de esta gente. Piris siempre te cagó un partido importante. No sé qué le pasa al muchacho este, pero siempre tuvo una mano de más, siempre una falta de más, siempre una roja de más, ya sea en selección o en su club de cuarta de Libertad. Por antecedentes y por una cuestión psicológica no puede estar en un partido importante. Richard Ortiz también ya sabe que es un jugador de medio tiempo y con amarilla encima. Ya no puede más jugar en la selección tampoco. Cosa que es mi capitán. Pero no puede más jugar, es una tarjeta amarilla sí o sí primer tiempo. Ya no llega a la pelota, ya no es el mismo. Tenía que haber sido Gómez Piri y Gómez es Villasanti. Mateo Gamarra en vez de Junior. Puta. Cualquier amateur es mejor tenido que ese. Cumplimos 27 años de aniversario en Sueñolar y los regalos son para vos. Comprando cualquiera de nuestros somiers de la línea alta, te regalamos un voucher para tus electrodomésticos de hasta 700.000 guaraníes. Además, aprovecha nuestro 40% de descuento en productos nacionales y hasta 10 cuotas sin intereses en nuestra línea de alta de somiers. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021 588 8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Taperumilla sortea una Bronco Sport 4x4 0 kilómetro. Con tu compra de unidades por New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Taperumilla, 50 años juntos. Legalmente no tenemos idea de juego. ¿Sabe qué, Bruno? Es igualito a Aguirre, que él veía otro partido y nosotros como espectadores, o ustedes otro partido. Y él hablaba en la conferencia como si fuera que su equipo era galáctico y que la otra fecha iba a levantar todo lo que había. Así mismo, estamos perdidísimos con este técnico. No hace los cambios. Ayer teníamos jugadores muy cansados, no hacen los cambios. ¿Para qué le llega a pasearle a unos cuantos jugadores? Mateo Gamarra, Matías Rojas, Morales? Era un partido para Morales. No nos vamos a ir a ningún lado con este técnico, lastimosamente. Yo soy de respetar el proceso, pero no hay caso. Si queremos ir al Mundial tenemos que cambiar ya. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados, podés llevarte un tanque lleno de regalo. Encontralas en tu Inverfin más cercano. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. 0972-730-730. Bruno, ¿qué tal? Cortito nomás porque no puedo ser largo. Saludos de Santa Cruz, Bolivia. Abajo en el programa seguro y en Duina de fondo. Va, ven ya va, botellón, botellón, ya vamos la Japón, ya proban a su esa. Que esa guaraní, me oye cuando de eso dio a entender la fútbol. A ver los bolivianos cuando no te dijimos bien. No, yo ahí en deporte. Saludos y sigo escuchando, Federico. Responder ayer lo que dijiste. ¿De qué, Federico? Responder lo que dijiste ayer, dice. No sé, ¿no?
Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descarga la app de Farmoliva. Llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Una pregunta antes de seguir con los amigos del WhatsApp. ¿Hay algo rescatable? Sí. Jugadores que... Yo la saga central, el trío de volantes, Cubas, para mí jugó el mejor combo desde que conocemos que Andrés Cuba es jugador de selección. Los jugadores que debutaron, Ramón Sosa. Coronel también mostró sus condiciones en ese cabezazo. O sea, Coronel lo quiero ver un poco más. Pero... Porque más allá de ese cabezazo, mira que en el gol de Yángel, es cierto que es un gran tiro, ¿verdad? Pero o sea, le llegaron poco. Por eso yo me quedo con la saga central. Los tres volantes, Diego Gómez, Cuba y Villasanti, Sosa y Ramón Sosa. Sí, yo está ahí el no bien ponderado Romero Gamarra, ¿verdad? El marginado. El marginado. El que juega poco. Sí. Mira que con Berizzo también. El distinto que juega poco. ¿Sabes por qué juega poco? Porque viste que hoy en día este tema de la intensidad, él no es un jugador intenso, o sea, de esos que corren, pero si había un combo donde necesitábamos cerebro y no tanta intensidad era este, ¿no? Hola Bruno, buenas tardes a la mesa. Ese amigo, lo dije ayer y lo vuelvo a recalcar hoy, es un técnico penerí, no es para nuestra selección. No sé si ustedes se acuerdan cuando Cayetano Herrera era técnico de la Albirroja. Era un técnico motivador, inquieto, tuñe, culano, así debe ser el técnico. Urgente, Garnero tiene que asumir y Harrison tiene que burlar fracaso, su gestión de hace cuántos años está matando el fútbol con la obsecuencia de mucha gente en el periodismo y en todos los ámbitos. Bruno, te respondo esa pregunta. Claro que hay, los futbolistas están. Imagínate, en las mejores ligas, siendo figura en sus clubes. Lo que no tenemos tal vez son laterales y el técnico que no lee el partido, totalmente. Está perdido nuestro técnico, hace los cambios mal y además de todo, los cambios los hace de forma tardía. Un saludo de Hernán Arias. A ver, Bruno, va al aporte. Ahí a la mesa también saludo. Bruno, sencillo, si la cabeza no funciona, el cuerpo no responde. La dirigencia es el problema, Bruno. Harrison se tiene que ir. Se chupa toda la plata de los sponsors. Vea, plata ni el desayuno, no hay que sacar selección. Va, patriota y con infeliz. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. Hola Bruno. Y lastimosamente es un técnico que no le motiva probablemente a sus jugadores. La misma cosa de colegio que pedirán de profesor y no motivaba, de profesor de matemática, o mían de ballet, y procura parte porque eran de profesor, insistir, ni alentar. Bruno, respondiendo a ese señor que habló de Cayetano Herrera, eso es lo que necesitamos, un tipo motivador que hable. Imagínate lo que le pasó a Olimpia, estaba con un pererí como Aguirre y vino el Chiquiaz en el momento justo y le despabiló a los muchachos, amigo. Hola Bruno, ¿sabes por qué estamos fastidiados los hinchas, los paraguayos? Porque sabemos que tenemos jugadores y sabemos que lo que no tenemos es técnico, y ustedes saben, ¿no? Y saben muchas cosas más seguramente, ¿verdad? Pero eso es lo que te fastidia, que nosotros sabemos que la materia prima está. Lo que pasa es como cerro, un rejuntado parece la selección, así nomás te digo. Bruno, no tenemos laterales, es la verdad y hay que asumir que no hay laterales. ¿Por qué no juega con línea de 3? Entonces pone 3 murallas y si tanto le quiere poner a Gustavo Gómez, Valbuena y que le ponga al derecho y que se arme una muralla y pone 2 carrileros, Dios mío. No tenemos laterales, eso hay que admitir y hay que decir, no hay laterales. Creo, Bruno, que en un 99,9% hoy todo el país está de acuerdo.
Esqueloto tiene que ir y tiene que asumir Garnero ya mismo tiene que asumir. No va a pasar porque Harrison no va a querer, no está en eso, pero es lo que todo el país quiere. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Además, todas tus compras realizadas por medio de call center al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Sale bajo tu audio, le pido disculpas a los oyentes. Estoy triste por el resultado de los dos partidos. No jugamos a nada. Esto tiene que cambiar ya, antes de venir el segundo combo. O si no, vamos a quedarnos en el tercer puesto. Así nomás de sencillo. ¿Qué tal, Bruno? No, basta ya de querer improvisar. Garnero nunca dirigió una selección. Vámonos a algo ahora que Gareca está libre, Bruno. No dejemos ya de improvisar, vamos a algo seguro ya. Dios mío, que Garnero. Si lo que ganó Garnero, más allá de estas copitas amañadas, por favor, Garnero. Lo que quería es que HC llene de paquitos de libertad a la selección, ¿verdad? ¿Probaste el Pack Fortuna etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Bruno, dejen de ser fríos y de taparle a Harrison. Lo primero que tienen que hacer es pedir la renuncia de Harrison si quieren que la selección y todas las divisiones salgan adelante. El técnico no es el culpable. Se le impone a algunos jugadores que deben estar sí o sí, como Junior Alonso y otros. ¿Cómo estamos? Decime una cosa, Bruno. Ese Harrison que no le interesa la selección, ¿no? Por eso es lo que estamos con esta situación. ¿Qué pucha, hasta cuándo que vamos a seguir así? Él como presidente ya tenía que haber puesto la mano así, bueno, fulano, enseguida al terminar el partido, fulano, hasta aquí llegamos. Hay un país que se está enojando y yo no voy a permitir eso. Y ya le lleva ya a Garnero o a Botellón, a lo que sea. Algo se tiene que manifestar también lo histórico también. Tienen que ellos opinar, llamarle y decirle. Y acaso que justo Villar también no es histórico. Qué bárbaro, o sea, qué vergüenza, vamos a ver. Una vergüenza nuestra selección así. Ayer. Buenas tardes, ya que está hablando de técnico. No la técnico añetila o la selección paraguaya. No vuelve Escolari, el brasilero. Bruno, Paraguay tiene una cantera impresionante de jugadores. Acá con lo que falta es mano de obra para dirigir a estos chicos, a esta gente. De Bruno, vos no te sentaste a pensar en algún momento que había sido vos tenés más poder que el presidente por ahí. Porque los peroníos a vos te trozan que Bruno, dejen de hablar y pidan la renuncia. Como si fuera que si Bruno se plaguea, Harrison corriendo vaya a renunciar. Qué puta la pérdida. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita. Porque todos contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein y Soleil de Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol nutre tus emociones. Basta ya improvisación, Bruno. Te quedas con el primer tiempo de Perú.
Después, nada. Ahora hay que cambiar. Y que traiga un DT que proyecte algo grande. No empatar partido, ver qué pasa. Que proyecte algo grande. De estos combos, 6 de 6 tiene que ser. Y el... Bruno, Harrison es lo que se tiene que ir. Harrison como cabeza se tiene que ir. Mucho fracaso ya. En todas las categorías. Nunca más nos fuimos a un mundial ya. Eso ya es... Pero ¿qué toma hasta este tipo que no se va aún ya? Pues lo que pasa es que muchos le están estirando la bola también ya. Qué bárbaro ya. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal, la variedad de fiambres Oji, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Oji, el gusto es nuestro. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y hacemos el repaso de lo que pasó en las eliminatorias en los otros partidos en La Paz. Victoria clara de Argentina 3-0 sobre el equipo del Altiplano, el equipo dirigido por Gustavo Costas, que después se enojó bastante con sus jugadores por la actitud en el campo de juego. 3-0 la victoria de Argentina con goles de Enzo Fernández, de Nicolás Tagliafico y la presencia de Nicolás González en los goles albicelestes. Ecuador remontó y le ganó a Uruguay 2-1. Jugando en Quito, se había puesto en ventaja el equipo celeste con Agustín Canovio y llegaron los goles del Félix Torres de Ecuador, los dos goles, doblete de Félix Torres para la victoria de Ecuador, que con esto llega a 0 puntos, tenía -3 por la sanción impuesta por la FIFA. Ahora se va recuperando el equipo ecuatoriano. Brasil le ganó sobre la hora a Perú 1-0 en un partido en donde Perú también dio la talla. El gol llegó en el minuto 90. Marquinhos hizo el gol de Brasil para el 1-0, mientras que Chile y Colombia empataron 0-0 en el Monumental de Chile. Con esto la tabla: Brasil y Argentina con 6 puntos, Colombia con 4, Uruguay y Venezuela tienen 3, Perú 1, al igual que Paraguay, Chile con 1 punto, Ecuador sin puntos, más allá de que ganó, por lo que decíamos, tenía -3 al arrancar por la sanción, y Bolivia sin puntos. Recordando también que para el próximo episodio que vamos a tener en las eliminatorias tenemos los siguientes partidos para la fecha 3, en donde nosotros jugamos ante Argentina en el Monumental el 12 de octubre. A las 21 horas está marcado el encuentro de Paraguay. Los otros partidos: Bolivia-Ecuador, Colombia ante Uruguay, Chile ante Perú y Brasil ante Venezuela. Recordando que después del partido con Argentina en Buenos Aires, jugamos el martes 17 de octubre enfrentando a Bolivia en Ciudad del Este, partido que va a arrancar a las 19:30. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. No, bueno, a ver, muchachos, tenemos que jugar contra Argentina de visitante el 12 y el 17 contra Bolivia acá. Ciudad del Este, sí señor. Y después el siguiente orden, ¿cuál es? ¿Cómo es? ¿Colombia-Chile o Chile-Colombia? Es Chile y después Colombia. Chile en Santiago y Colombia acá en Paraguay. Sí señor. Ciudad del Este. En Ciudad del Este, sí. Sí. Ante Chile el 16 de noviembre y ante Colombia el 21 de noviembre, los partidos. Después las eliminatorias recién vuelven un año después casi, porque recordemos que el primer semestre se va a utilizar para amistosos y luego la Copa América. Recordando que el contrato original era famoso hasta la Copa América con una pequeña adenda, que si se pasaba se renovaba automáticamente. Y después de la Copa América tenemos Uruguay y Montevideo de visitante y Brasil
acá. Eso ya para septiembre del año que viene, septiembre, casi dentro de un año recién, por lo que explicaba Dani. Bueno, cada vez cuesta más hablar de la selección. Pero las cosas que te dan el tema del 6.5, Paraguay está más cerca del Mundial que hace 3 años cuando hicimos 4 de 6 en el primer combo. Y mira que por eso decía el famoso axioma, todos juegan para Paraguay menos para Paraguay, ¿verdad? Porque, ahora, porque mira, o sea, creo ¿qué paseo de Brasil a Argentina para esta eliminatoria? Y No, parece que ya va a ser la tendencia, porque esto va a ser tedioso porque Argentina y Brasil van a ir, Yo espero que cuando seguramente van a clasificar, ya sabes que en la primera ronda ya te descuidé y van a clasificar. Es que ya con el y después ya nos quedamos 4.5, nosotros el resto de los mortales. Es que para dimensionar, en el 4.5, Brasil y Argentina no jugaron un partido entre ellos e igual clasificaron con 80 días de anticipación. Imagínate ahora con el 6.5, por eso en Brasil y en Argentina dicen, ¿para qué vamos a jugar estas eliminatorias? Entonces yo espero que cuando Fabio decía ese combo de Uruguay-Brasil, cuando venga Ancelotti, capaz yo quiero ver nuevos jugadores. Ellos encaran así, o sea, Brasil y Argentina dicen qué tediosas van a ser las eliminatorias porque no tienen ningún sentido. Esta es una eliminatoria para castigar a los más mediocres, donde lastimosamente estamos allí. Uno veía ayer, y vos sabés que Venezuela decía, le ganamos a un rival directo, después de 21 años, 22 años, con lo que recordábamos. Y eso es lo que va a pasar, porque marcábamos para estas elecciones. Es como cuando vemos esas eliminatorias europeas, Alemania y compañía, Inglaterra, eso cuando juegan contra Liechtenstein y San Marino. Pero es la peor, Dani, porque yo me acuerdo que, bueno, hay gente mayor todavía que vivió la época del Nino, que Paraguay no iba a los mundiales, pero tenía un equipo, llegaba a la última fecha por lo menos con posibilidades, ¿verdad? Tenía chances. Contra ¿verdad? Argentina en la Bombonera, contra Brasil Ese fue en el 73, ¿verdad? Peckerman está libre. Sí, pero ya está viejo ya. O sea, está adulto ya. No lo veo con paciencia para venir. Parece que está en otras cosas de viaje, vive la vida. ¿no? Bien. De hecho, los ayudantes se quedaron todos en Venezuela. Porque era, como me decía Johnny, era Batista, pero era Cufré. Y Lorenzo se abrió también. Y Lorenzo de Colombia, pero él ya se abrió hace tiempo. Y el jueves cuando nosotros jugamos con Perú, el duelo en Barranquilla era, o sea, se proyectó como el duelo entre los alumnos de Peckerman. Por lo de Lorenzo. Es que claro, eso y lo que estaba pensando, ¿verdad? Fíjate la otra vez, Bielsa contra Berizzo, los alumnos de Peckerman, Guillermo contra Batista. O sea, la otra vez estábamos hablando con Humberto acá de los técnicos argentinos, pero están bien cotizados los argentinos. Acá nomás vienen algunos, ¿verdad? Déjame seguir con mi cronología, por favor. Brevemente más te quiero decir, Rubén Di Torres, presidente del Club Libertad, habló en un medio colega. Sí. Y ya blanqueó y dijo que si le llama la Asociación Paraguaya de Fútbol a Garnero. Sí. Habló en el medio del grupo Cartes. Exacto, más fuerza todavía. Y dijo, si le llaman, la prioridad es la selección. Libertad está a las órdenes de la selección paraguaya. Libertad le dijo a Harrison directamente, le dijo, la pelota está en campo de ustedes. Le abrió la puerta, depende de la claro, ahí el número, hermano, y ya comenzar. Si querés. Si dudás para sacar al técnico, acá tenés un técnico para la selección. No, por eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Te decía que después vino pues, el 81 y no deja fuera a Chile. Pero yo, a lo que quiero es que es el peor momento de selección que yo recuerdo. Porque siempre era una selección superior, la del 86 ni hablar, la del 90 al partido con Ecuador, 93 una desorganización horrible. Ariel mismo, vos decías otra vez y compartíamos, mirá dónde practican estos muchachos ahora. En el 93 el defensor del Chaco parecía un potrero. Sí, totalmente. En la eliminatoria para Estados Unidos. Fede, ¿vos terminaste? Sí, terminé. Digo nomás que de lo que recuerdo yo de mi niñez, lo que me contaban los padres, tíos y compañía, y lo que viví ya como hincha y en esta profesión, es que este es el peor momento de la selección paraguaya. En material, en resultados. Por eso tenemos que dimensionar qué estamos viviendo, ¿verdad? Porque no es solamente un año. Y en decisiones. Son 6-7 años. En decisiones. Sí. Y que lleva una cosa a la otra, ¿no? Sí, las claro. decisiones, los resultados. El 70 y el 80, sí. Pero allí sí, vos sabías que había muy pocos tickets, o sea, muy pocos cupos. Por eso, claro, vos le decís, ¿y qué?
teníamos que ganarle a Brasil o a Argentina, y sí, eran grupos de 3, eran grupos de 4. Acá, repito, o sea, las eliminatorias sudamericanas no premian la excelencia, castiga a los que van a ser los más mediocres nomás. Por eso duele aún más, porque todos como que íntimamente sabemos si esto era 4.5. Ni hablar, no. No. Carlos Miguel Coronel. Fabio. Bien. Es el arquero de selección. Ya es el arquero de la selección. Robert Rojas, Federico. Muy mal el jueves y ayer, dentro de todas las limitaciones, por lo menos en el segundo tiempo le puso garra. Gustavo Gómez Portillo, Ariel. Bien ayer, en pista, imponiéndose en el juego aéreo. Me parece que mostró liderazgo también. Se fue a protestar cuando tuvo que protestar. Mostró ese liderazgo, pero desde el punto de vista de su faceta defensora, en este combo fue uno de sus mejores partidos. Fabián Balbuena, Dani. Bien, el único pero es el cabezazo que tuvo en el primer tiempo, en función ofensiva, ese centro de Almirón. Junior Alonso, Fabio. Lamentable. Para jugar en la selección no estuvo a la altura. No sé por qué lo eligió Guillermo. No sé si no puede ver eso en la práctica. Junior Alonso está pesado. No sé si está fuera de ritmo, pero no está a nivel de selección. Andrés Cuba, Federico. Una grata revelación para mí. Me encargué de aclarar que no lo he visto nunca en cancha antes del jueves. Era época de pandemia. Y la verdad que me gustó mucho contra Perú. Y ayer también estaba viendo una estadística que fue el más recuperador. Tuvo 33 recuperaciones. Bien, Cuba, bien. Matías Villasanterior. Levantó en el segundo tiempo, pisó mejor el área rival, recuperó también muchas pelotas, tuvo gran despliegue desde el punto de vista físico, hizo jugar al equipo cuando acompañó también, me parece, reforzado por la presencia de Richard Sánchez en la etapa complementaria, donde Paraguay, a partir de la presencia de Sánchez, tuvo mayor elaboración. Richard Ortiz. Malo. Prácticamente en la misma categoría de Junior Alonso. O sea, estuvo mal y el golpe fue doble, porque cuando entra Richard Sánchez el equipo mejora. Un paréntesis a lo que él le preguntaba, yo creo que Villasanti, viste todo que hablamos, él debe asumir también un rol de mayor liderazgo ahí en el medio sector. Ramón Sosa, Fabio. Muy buen trabajo, se las arregló siempre, cara dura, rebelde, es el abanderado de lo que trató de hacer en el desierto un jugador que prácticamente jugó solo. Y acá voy a abrir el micrófono para todos, porque creo que no vamos a estar de acuerdo. Miguel Almirón. Mucho menos a lo que aporta en Inglaterra, como decía ayer, todos los sábados a la mañana y domingo a la mañana, lo que vemos. Peleado con el arco. Hay un equipo, Federico. ¿Cómo? Ahí hay un equipo. No, hablo de los remates que van al arco, ahora no acertó. Definió mal contra Galese en Ciudad del Este. Se la tiró una masita al cuerpo del arquero. Tiró por encima de travesaño. Ayer le dio una muy buena a Ábalos, no acertó el arco, no sé, yo por eso digo, si el peso de la camiseta, porque veo goles que hace de 3 dedos al ángulo y realmente no acierta el arco, y otra vez se nota que eso lo frustra a Miguel, corre más de lo que debe correr y faltando 25 minutos ya está mal físicamente, como estuvo ayer, lo sacaron tarde, pero ni por asomo al jugador, olvídate de, como dijo yo, un oyente que compartimos, de Trippier, del técnico que tenga, de todos los compañeros, de la dirección de Newcastle, no, hablo de la resolución individual en los últimos metros, que ha sido tan importante para él, a tal punto que nos acostumbramos a decir que era goleador en la Premier, imagínate, se le dio el gol, se le abrió el arco y acá lo tiene cerradísimo, entonces no alcanza del jugador más representativo que tiene Paraguay en el mundo del fútbol. Para mí un partido consagratorio para mi gusto que le haga olvidar del peso del pasado, así mismo, porque lo condiciona definitivamente, porque ahí está bien, uno puede decir juega con Trippier, con los otros jugadores, un equipo bien armado de Newcastle, pero las cuestiones individuales que él las tiene que resolver con su impronta personal, las resuelve mal, que no tiene nada que ver con el funcionamiento de equipo. Yo lo que digo es que para mí ya no tiene que ser titular, no se merece el puesto de titular. Yo no quiero que sea el creador, de hecho no tiene por característica esa condición de creador, pero sí que incida en el juego, que explote la banda, que sea un jugador de desequilibrio, que pueda tener una triangulación importante con un compañero, pero a medida que juega los partidos con la selección y comienza el juego con un error, eso se va volviendo una bola de nieve para él mismo, porque realmente le pesa bastante la camiseta de la albirroja. Yo, al saber que Enciso todavía no va a volver este año, yo no le sacaría la titularidad a Almirón. O sea, otro hubiera sido el escenario con el combo que se mandó Ramón Sosa, y si Enciso hubiese estado disponible para el siguiente combo contra Argentina y Bolivia,
yo me puedo adherir. No ahora porque Enciso no va a volver. Lo que sí, y también debería partir, porque eso también ha faltado en este periodo de frustración de la selección, la falta de autocrítica del plantel. Por eso suelen tomar medidas equivocadas. Y siempre recuerdo lo que Fabio y Ariel tuvieron acá en la presencia de Gustavo Gómez, que era acérrimo defensor de Berizzo, y cuando lo echaron a Eduardo Berizzo, acá vino y dijo, y sí, como que nos costó. No, o sea, necesitamos otro tipo de rebeldía y otro tipo de autocrítica. ¿A qué voy? Si por allí Guillermo Barros Esqueloto o el técnico no se anima a sacarlo por el estatus que tiene él en la Premier, porque quiera o no, más allá de que seguramente tuvo una repercusión negativa. O sea, Almirón, un tipo que termina y se sube al avión privado junto a Bruno Guimaraes y Joelinton y se va. O sea, a ese nivel él está. Pero que él también le diga al técnico, profe, yo no soy irreemplazable. O sea, si vos me ves mal, sacame a los 10 a los 15 minutos, porque en los dos partidos ocurrió eso. Que todos veíamos que ya, porque Almirón jugó el primer tiempo contra Perú. Pero, ¿cómo es posible? Y lo primero que te ven, el técnico no se anima porque es Almirón. Eso es lo que se tiene que solucionar. Yo no le sacaría la titularidad, más sabiendo que Enciso recién va a volver el próximo año. Abro también micrófono para Gabriel Ábalos, para todos, ¿verdad? Y los cambios que hizo el técnico. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024. Dirección Satorio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. En Petrosur, carga nafta Activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. De lo que decía Gabriel Ábalos y Carlos González, no te puedes dar el lujo de tenerlo a Tony allá, no sé qué pasa, pero se tiene que blanquear esto. Ya decía hace rato, Tony envió un mensaje vía redes sociales, Instagram, lo que sea, decir que estás disponible y después vamos a ver nosotros acá qué es lo que está pasando con él, ¿verdad? Y el otro, el caso de Adam Vareiro. Se dice Fabio blanquear, yo soy la idea que se sepa la verdad. Y por eso... Porque supongamos que, por ejemplo, Guillermo, para protegerlo, porque realmente es Argel, claro, que, por ejemplo, haya esa... Yo a Adán le puedo entender un poquito más, ¿verdad? Porque iba a ser su primera. Mira que lo de Adán nos enteramos porque el hermano tuiteó que no estuvo ni siquiera entre los reservados. Pero cuando el Paraguay está jugando con Perú, que levante. Pero sí, después Guillermo dice, señores, nosotros le convocamos y él se hizo el exquisito y no vino contra Nicaragua porque quería estar allí. A ver, uno tiene que también hacer grupo, pero que se blanquee, como esto del famoso... por eso que tire señales de humo por lo menos, Tony, claro, Dani, por eso te digo. Hace rato decía que venga igual, no, tampoco vamos a hacer una cuestión de cuando se me canten, porque la próxima entonces Cacu también va a decir que parece más bueno que él hace. Che, la próxima vez si no me dan más de 45 minutos porque yo voy a venir de Arabia o de donde sea, ¿verdad? O sea, cuando en mi caso hablo de blanquear, no es que venga cualquiera, sino que realmente se sepa. Y lo que en ese caso a mí lo de Guillermo no me gusta, que no se blanquee, es porque cuando se dio lo de Derlis, Guillermo como que jugó al generoso. No sé qué habrá pasado con el otro cuerpo técnico, pero conmigo todo es... ¿Y Lorenzo también? Desde cero. O sea, Perana, vos al otro que le matás y acá vos te haces el magnánimo y en este caso vos medio da entre líneas. O sea, que... se debe blanquear porque todos van a ser... entonces no dieron la talla estos dos. Digo, lo de mucho menos Carlos González y lo de Gabriel Ábalos, me parece que otros jugadores como el caso de Adam Vareiro y Tony Sanabria le pueden pelear tranquilamente el puesto. Vamos a los cambios de Barros Esqueloto. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por
control baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Mickey te ofrece toda una línea de especias y condimentos que aportan todo el sabor que necesitas para disfrutar de los platos que más te gustan, siendo protagonistas de tu cocina y de tus mejores momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Los cambios tardíos fueron, ¿verdad? Coincidimos todos, ¿verdad? Sí, el de Romero Gamarra. Salvo, creo que Cocolizo sí entró. Cocolizo entró para mover. Richard Sánchez fue el mejor cambio. 45 minutos con Richard. Sí, el mejor cambio fue Richard, pero Sí. ¿qué pasó ahí? Es porque ya no lo vio bien a Ortiz, que se hizo amonestar innecesariamente lejos del arco. ¿A los cuántos entró Cachorro? Entretiempo. Entretiempo, sí, se fue para el segundo tiempo. ¿Y Cocolizo? Y él... Cocolizo Después de los 15. 58 o 68, 58. Sí, sí, a los 13. Sí. Del segundo tiempo. Aparte Sánchez, más allá de jugar mucho más que Ortiz, jugó adelantado. Jugó como una especie de Gómez el jueves contra Perú. Entonces fueron momentos donde Paraguay rodeó el arco, lo tuvo a Venezuela contra su área con buena presión, jugó mucho a los costados. Después lo hizo mejor Romero Gamarra. Y el cambio que fue trágico fue Lepiri, ¿verdad? Porque apenas entró Soteldo, le hizo una triple gambeta. Sí. La segunda fue el gol de VAR que anulan que él estaba de vuelta mal parado porque más allá de la mano de Herrera la pelota cae del cielo y él no atina a moverse. Y después la jugada trágica del penal. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita tu tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales y préstamo para la vivienda. Escribiendo al WhatsApp 218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y ya tenemos que meternos en lo que va a ser la siguiente fecha del campeonato, porque se viene la fecha 11 entre el viernes, sábado y domingo. El viernes el primer partido es Guaireña ante Trinidense, partido que va a arrancar a las 17 horas en el Parque del Guairá. También el viernes, atención con este partido, en el Arsenio Rico, Nacional va a recibir a Luqueño a partir de las 19:30. Para el día sábado, Tacuarí hará de local en Villa Elisa, en Cancha de Sol de América, ante Libertad, el puntero del campeonato, 16:30, el horario de este partido. Para el sábado, Olimpia vuelve a Para Uno, al Manuel Ferreira, va a enfrentar a General Caballero a partir de las 19. Para el domingo, Ameliano ante Resistencia, también partido que se va a jugar en Villa Elisa, donde hará de local el equipo de Humberto García, 16:30, el horario del partido. Y Guaraní recibe a Cerro Porteño a las 19 horas en Dos Bocas, fecha 11 del torneo clausura. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por la albirroja. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tráfico cargado.
en la calle 15 de agosto, desde Gatimí hasta Presidente Franco, aquí en el centro. Y te recordamos que tenés que visitar a tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tus comidas mucho más sabrosas con las salsas de tomate de Frutica. Elegí entre nuestros extractos purés y salsas listas, hechas con tomates seleccionados y 100% natural. Frutica, lo mejor para tu hogar. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Génesis, agua mineral alcalina. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Proba los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfrutar de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, ya cumplimos, pero con... Pero y rápido, así tan cortito. Pero... ¿Cuál? ¿Lo de Fabio, lo de mío, lo del estado del tránsito? ¿De Hay dónde hay una tendencia... ¿De dónde? Porque o sea, que la aplicación no es que marcó muchas calles del centro. En rojo. Siempre no es. Bueno, está bien. Torneo local, che. Vamos a volver a lo nuestro, pero... Y a ver cómo le va a Gavilán contra Guaraní en Dos Bocas. ¿Cómo está Olimpia después de la pausa? Después de las 12 claro, semanas. ¿cómo está Olimpia con Chiquias? Sábado. Olimpia que antes general. Que pelea por el descenso. A ver cómo está Libertad también. Si el próximo técnico de la selección va a dirigir el sábado en Villa Elisa, o qué es lo que va a pasar. Y con la información que tenemos no va a pasar nada. Definitivamente. Yo creo que va a pasar algo. Con todo esto de la... porque causa mucho... Ha causado, me imagino que con todo esto que vivimos, que ahora que le va a hacer reflexionar de otra manera a Harrison lo que está pasando. Ahora hay una fotografía de Guillermo Barros Esqueloto en una playa, ¿es de Miami puede ser? ¿Dónde? En los Estados Unidos. Pues no sabemos si es una foto actual. Que nos confirme un poco el compañero en el grupo. Porque él no vino a Paraguay, Guillermo Barros Esqueloto, y está en una playa, o estaría. No, por eso repito, no quiero ser injusto. Claro, a nivel informativo, él no vino con la selección. Entiéndase, se fue al norte porque, bueno, él tiene arraigo allá en Estados Unidos, especialmente en la costa oeste, ahí en la zona de Los Ángeles. Entonces, preguntarnos si esto es... porque pero la foto muestra, él está en la playa con un short, tomando sol, o sea, pero ¿dónde eso es, Dani? No, es que por eso no sé dónde, pero si es de muy poco tacto para no decir otra cosa, ¿verdad? O sea, algo que crea que hicimos un excelente partido y que solamente se perdió por la irresponsabilidad de Piris, ¿verdad?
Pero por eso. Pues imagínate que esta foto sea actual y le envíen al presidente de la APF, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a decir? Pero Cuba va a decir, ¿verdad? Está tomando playa y a mí me están matando, ¿verdad? ¿No, en serio? Sí. Lejos de acá, ¿eh? Los argentinos saludan, dice, ¿cómo andan? Dice, pues una foto. Y acá el horno, por eso repito que ayer me cayó mal la declaración de Balbuena, más allá de la explicación que le daba Dani. Así que estamos tranquilos, cuando realmente el dolor de la patria futbolera, pues voy a separar lo otro, era muy fuerte y había varios que lo estaban matando. ¿Qué partidos vieron, muchachos? El resto de los partidos. Yo, o sea, a la previa acá vi lo de Argentina-Bolivia y una vez allá vi lo de Chile-Colombia. ¿Y qué tal con las otras selecciones? Chile jugó mejor que Colombia, mereció ganar. Es sí. más, el a la pucha, ¿sabe que ya me suena? Vos sabés que ya me golpea el oído a partir de ahora. Ese mereció ganar, pero no metió el gol. Pero vos no, sabés en serio. No, por eso te decía, Bruno, porque yo también. O sea, habrá sido una de las jornadas. Lo que pasa es que notamos, fíjate vos los goles. Los goleadores están. Perú no tiene ningún gol a favor. Ningún tiro al arco tiene Perú. Bueno, en los dos partidos no patearon Ecuador. Ecuador que se recuperó. Colombia, Quito otra vez. Sí, Colombia tiene. No, un penal y todo Valencia. Sí, un penal. Pero hay equipos a los que le cuesta mucho el gol. Chile perdió ya el goleador. Paraguay ni hablar, Perú también. Ayer hubo Colombia tiene un solo gol. Chile Santos Borré, un solo gol en los partidos. Y llegaron a verlo a Alexis Sánchez, debajo del arco prácticamente, un gol cantado para Chile. Y bueno, y Venezuela hizo un gol gracias claro, a Piris, ¿verdad? Pero o sea, está difícil. Uruguay y Ecuador llegan fácil al gol. Sí. Ni hablar de Argentina y Brasil, ¿verdad? Ellos tienen la posibilidad de gol. Los cuatro están ahí. Y Ecuador en Quito. Porque Buenos Aires tampoco cruzó la media cancha. Pero acordate que Ecuador se clasificó al Mundial gracias a su localía. Porque ahí se hizo fuerte, ganó todo. Y confirma que va a ser fuerte otra vez ahí. Va a ser. Porque perdió 1-0. En la proyección, muchos suman a ese pelotón de arriba a Colombia. Por lo que tiene Colombia. A Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay. Y mira que a Ecuador, independientemente de la sanción del -3. Y en ese pelotón de abajo están Chile, Perú, Paraguay, Venezuela y Bolivia. Y entienden que de ese grupo sale el 6 y el yo que va soy al repechaje. de eso, Por eso, ayer cuando analizábamos lo de un oyente, cuando los 5-5 son... Claro, por lo que decíamos, pero independientemente a estos pelotones, por eso, o sea, ayer uno mirando los dos partidos, el fastidio de Berizzo, porque mira que Maripán hace un gol de tiro libre y el VAR ahí finito le pilló y terminó siendo 0-0. Y en el otro partido, vos sabés que se demoraron 7 minutos para anularle un gol a Richarlison. Y parecía que el VAR quería otorgarle el gol, porque era cada toma nueva parecía que no estaba. Y se demoraron 7 minutos y recién sobre la hora entró bien Martinelli para el gol de Marquinhos, córner de Neymar. Y en Perú, una especie de, por un lado, no pateamos al largo, pero por otro decían, mira lo que conseguimos en Ciudad del Este con uno menos, y estuvimos a punto de robar el segundo punto. Mirando lo que pasó ayer en La Paz, y que va a ser nuestro rival Bolivia, no sé cuánto tiempo va a aguantar más Costas ahí, No tiene nada Bolivia, poquito tiene, poquito. Y él tampoco tiene paciencia. Y sí, y ojalá podamos optimizar eso. ¿Qué ambiente tenemos? ¿Qué ambiente tan desmoralizador, verdad? Habrá que ver después contra Bolivia qué cantidad de gente se mete en Ciudad del Este, porque es un ambiente así de fúnebre de... Yo creo que la calentura que Bruno hablaba del tema de la dirigencia o de la APF es porque se hizo toda una movida, ¿no? Con esto de Ciudad del Este, el tema de los sponsors, y fíjate cómo se desinfló todo, porque si vamos a una cuestión, solamente lo puede revertir una buena actuación en la cancha River, que a mí no me sorprendería, porque a ver, nuestro mambo no es de visitante, es los partidos de local, de ser protagonista, pero yo creo que pasa un poco por ese lado lo de la calentura, y por eso decía, el único país de los 10 donde se habla esto de que hablamos nosotros es Paraguay. O sea, porque en Bolivia, bueno, tiene luego el torneo suspendido, el tema del amaño, el tema de arreglo de partidos,
no, ellos no tienen un torneo para estar allí y ellos dependen. O sea, Gustavo Costa puede declarar como declaró ayer en el post partido. Después todas las otras selecciones, a Batista, a Lorenzo, a Berizzo, todo era a quién vas a convocar o sea, al ser tan corto el tiempo, dentro de 2 semanas ya tienen que hacer la lista. La semana que viene ya tienen que reservar a los del extranjero. Y el único lugar donde el técnico dijo, quiero hablar porque nadie me preguntó. Seguimos buscando los 3 penalazos de Ciudad del Este. No sé, o sea, ha de ser en un lugar confidencial, ¿verdad? Porque, y además, si descubriste los 3 penalazos después del partido, habla peor de vos. O sea, tenés 50 asistentes, tenés ahí tablet, pero uno sabe que lo de Paraguay no pasó por esa cuestión de esta paupérrima cosecha de 1 de 6. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial, o que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo. Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. ¿Tenés problemas de filtraciones? Como Rebotec Impermeabilizantes solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales, @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 o desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras mucho más. Cuanto más llevas, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonás con cualquier medio de pago. En Luque, Areguá y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Bueno, nos vamos, muchachos, con un pireo ahí. Ambiente así, argel, día nublado, viento, no sé. Ya otra vez. Sí. La esperanza que se esfuman tan tempranamente. Estaremos atentos a ver qué pasa. Y sí, porque hoy se produjo algo importante, ¿verdad? Lo que mencionaron ya. Primer paso. Del anuncio que no habría problemas. Claro. No habría inconvenientes. Que Libertad le abre las puertas a Garnero si es que lo quiere la selección. Esa puerta al menos se abrió muy rápido. Tiene que ver con lo que decíamos. Si querés ya hoy, llamaron a la semana que viene. No puede excusarse en el tiempo. Ya no se puede excusar en el tiempo. Harrison no puede decir no hay tiempo. Le están ofreciendo el técnico ideal, que conoce la casa perfectamente. O sea que yo esa maniobra también la tomo para arrinconarlo. Bien, es un mensaje para mí. Claro, claro, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué querés hacer? Es una cuestión de, nos ayudamos. No tenés excusa, hermanito. Acá tenés. Y encima lo dice el presidente del club y lo dice en un medio de su... Claro, esas son notas... ¿Sabe cómo es? Y el medio de ese señor. ¿Sabe cómo es? Todo lo que tiene que ver las imágenes. Si le da mal la selección. No, y mira que lo puede tomar de otra forma. De decir, mira que la gente que está en ese nivel es muy de mucho ego, ¿eh? Decir, ¿y vos me vas a...? No, me voy a aferrar a...
No, pero mira que... bueno, vamos a entrar querer entrar en el tema cabroso. Que uno de los principales oficiantes que entró ahora viene de ese lado y vos rompiste un acuerdo con una firma que te respaldó 20 años y agarraste, o sea, no es que va a decir, sí que no. Lo que dice yo veo la inversa. La televisión, papá. No, pero y es la quinta fecha que ya nadie quiere ver. Y también. Todo. Nos vamos, gracias por la atención. Buenas tardes. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. INC licita compra de coque mientras persisten los problemas de provisión. La INC licitó la compra de 50.000 toneladas de petcoque o coque de petróleo, que es el combustible que se utiliza en el horno de Vallemí para la producción de clínker. El monto del llamado es por 141.389 millones de guaraníes. La estatal tiene un contrato vigente con el precio más caro de la historia, pero no le entregan la cantidad que necesita. Lo que pasa en el mundo. La Fiscalía pide condenar al primer acusado por la asonada de enero en Brasil. La Procuraduría General de Brasil pidió este miércoles condenar a prisión al primero de los acusados que la Corte Suprema sienta en el banquillo por el grave atentado contra la democracia ocurrido el pasado 8 de enero. Las 1.390 personas que responderán penalmente por los sucesos han sido acusadas de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados y destrucción de patrimonio público que pueden suponer hasta 30 años de cárcel. Temperatura en Asunción 15 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias.